Mon, ¿cuál crees que es más difícil de unir? ¿Las dos Españas o las dos Cataluñas? Las dos Españas. Javi, ¿cómo de español te sientes hoy? Como el eximio Narcís Monturiol, que para que le hicieran una buena biografía tuvo que venir un yanqui. La Ingobernable, un podcast sobre marca España. Pues con las cosas claras, bienvenidos, bien hallados a este nuevo episodio de La Ingobernable, un podcast terapia sobre marca España. Y nos visita en este pequeño rincón de España en Internet, Josep Ramón Bosch, Mon Bosch, aplausos como siempre, que es empresario y en la actualidad presidente de The Grey, una consultora especializada en asuntos corporativos y comunicación, y Senior Advisor en Manifiesto. También fue secretario general de Lliga Democrática, fundador y presidente en 2 etapas de Sociedad Civil Catalana y fundador y presidente, y aquí corrígeme porque también he ido cogiendo datos de aquí y de allá, de Somatemps, una asociación de inspiración histórica y cultural centrada en la recuperación del catalanismo no independentista. Aquí leyendo. Y pues como ya... Coño, qué nombre más bonito, tío. Jugando con Somatemps sí. Y Somatemps. Sí, era un juego de palabras que creamos en el 2013, un grupo de historiadores. Era el Somaten. Sí, por eso. Me ha parecido glorioso. Y por ahí van a ir los tiros precisamente, a intentar hablar sobre esa visión de España, también de Cataluña y, por qué no, pues de Europa. Entonces, empezamos un poco con una pregunta que creo que hacemos a todos los invitados y en este caso es más necesaria que nunca, que es, ¿qué significa para Mon Bosch España? Bueno, España no lo definiría como lo definió Pujol, que era un lugar donde uno tenía cariño. Yo lo defino como mi patria. Yo soy de nación cultural catalana y para mí España, ya lo define también Prat de la Riba, es una nación de naciones y dentro de nuestra nación de naciones, pues yo formo parte de la nación cultural catalana, de la que forma parte España. Tampoco la quiero definir como un destino en lo universal, que lo definió José Antonio, creo que es una cosa distinta, pero sí que es verdad que es una voluntad de ser y que como también lo definió Ramiro de Maeztu en lo que es el concepto de la hispanidad, pues esa proyección hacia esa mezcla de culturas, de razas, de idiomas que en buena medida ha crisolado en América hispana, ¿no? Y para mí eso es España, es la cultura, es la lengua común, es la lengua diversa que tenemos. Eso es España, es muchas cosas en una y también una tradición cristiana que es innegable en nuestra forma de ser. Eso es España y seguramente muchas cosas más. Sí, no, lo bueno es que cada uno tiene una definición y eso es precioso. Javi, no sé si quieres darle o tiro para adelante. No, sigue. Estoy Pues fascinado ante la síntesis que nos acabamos de comer de diferentes visiones de España, efectivamente. Pues yo con este tema, porque al final hablamos de Cataluña y todos, claro, de las 3 personas que estamos aquí, 2 hasta donde yo sé lo han visto desde fuera y una, que eres tú, lo ha visto muy desde dentro. Pero siempre me he preguntado qué hemos hecho mal como nuestra parte, como españoles, en Cataluña, o qué llevamos haciendo mal tantos siglos para arrastrar un problema que no parece ser de ahora. Ortega habló de que en fin, Cataluña y el resto de España nos debemos de conllevar, ¿no? Él hablaba Que es un problema irresoluble, decía. Efectivamente, la conllevancia orteguiana, ¿no? Y por tanto, como no hay forma de arreglar este sentimiento catalán de no integrarse en la concepción que desde el centro de España, desde Castilla, se tiene de España, pues que es difícil y complicado, ¿no? No lo sé. Llega un momento en que después de haberle dado muchas vueltas y haber escrito un libro sobre Cataluña, que publicó la editorial Planeta, de más de 600 páginas, intentando razonar el por qué, como catalán de 8 apellidos catalanes que soy yo, me siento profundamente español, pues sigo teniendo dudas, ¿no? Y al final uno sigue volviendo a lo que Ortega dijo, ¿no? Pues nos tenemos que conllevar.
catalanes, castellanos, y ese es nuestro sino, esa es nuestra cruz, pero también es nuestra forma de ser españoles, que es esa falta de entendimiento entre nosotros, pero que luego cuando salimos fuera de España, pues nos unimos todos, ¿no? O cuando nuestra patria se ha visto amenazada, pues nos hemos unido, ¿no? Ser español es muy complicado y muy difícil al mismo tiempo que muy sencillo, pero también es la alegría. Es que sería tantas las definiciones que no podría sintetizarla en uno solo, ¿no? Pero yo creo que ser español es una de las cosas más bonitas que se puede ser en este mundo. Claro, al final decía, es muy difícil ser español y nosotros en el primer programa precisamente comentábamos eso de la complicada relación con España que hemos tenido nosotros sin tener ninguna necesidad de tener una relación complicada con España. Es decir, porque en tu caso hay un conflicto, pero Castilla, pues es lo que es desde hace 1000 años. ¿Cuándo tú te empezaste a dar cuenta de que España era un tema conflictivo en el entorno o cuando salías de tu propio entorno? Porque al final es como un salir del armario, ¿no? De repente, qué sensación, ¿no? Más extraña. O sea, soy español, aquí. Sí. Bueno, yo, claro, mi formación, yo soy historiador de formación y politólogo, pero nunca me he dedicado a la docencia. Y siempre me he sentido como catalán muy español. Yo además soy de un pueblo del interior de Cataluña muy pequeño, se llama Santpedor, pueblo que es conocido porque Por aquí Guardiola. nacieron. Claro, Guardiola, Bueno, iba a iba a decir, es decir. conocido porque aquí nacieron dos personajes. Uno fue el timbalé del Bruc, Hombre, el tambor del Isidre Brooks, sí, Llisa señor. y Casanovas, y que fue el gran héroe Sí. para muchos en la derrota del francés aquí en el Bruc, cerca de donde yo resido, y efectivamente otro es Pep Guardiola, ¿no? Que además en los dos casos estoy emparentado, porque además ya sabes que en un pueblo pequeño pues uno siempre tiene parientes, ¿no? Eh, el hecho de ser tan catalán y tan integrado en esta tierra, y que además mi lengua materna es el catalán, y de hecho, por poner un ejemplo, mis abuelos no hablaban en castellano, o sea, hablaban entre catalán y francés. O sea, el castellano es una lengua aprendida, en mi caso, no sobrevenida, ¿no? Porque en el colegio aquí al final, durante la dictadura en la que yo me crié, en las postrimerías de la dictadura, pues el castellano era obligatorio, ¿no? Ahora no, ahora el catalán es obligatorio en las escuelas. Pero yo sí que me sentí español, eh, en contraposición de lo que vivía la gente de mi alrededor. Tal vez por contraposición o por rebeldía o por lo que fuese. Yo me politicé muy pronto, con muy tierna edad, en el Instituto Lluís de Peguera de Manresa. Me afilié a Alianza Popular, con Iternecito, porque mi compañero de pupitre era un militar, era el jefe de las juventudes de Alianza Popular en aquel momento, y me afilié a Alianza Popular. He estado militando 30 años de vida aproximadamente en la Alianza Popular, en el Partido Popular, y siempre me he sentido, pues eso, muy catalán y muy español. Racionalizar eso, ¿por qué me siento muy catalán y muy español? En una Cataluña en la que hemos vivido el pujolismo, que es una desespañolización constante a través de un programa que tenía muy metódico, que era el programa 90-80, que tenía muy claro cómo conseguir los objetivos por parte del pujolismo, que si luego queréis os explico un poco cuál es mi visión de lo que ha sido el pujolismo. Pues no ha sido fácil, ¿no? Y me he sentido como un llanero solitario aquí en mi propia tierra, ¿no? Pero nunca he tenido un cargo político. Siempre me han ofrecido tener cargos políticos, pero nunca he tenido cargo político. He entrado en la empresa privada y no me ha gustado la política. Yo la política la siento, la vivo, Hmm. corre mis venas, ¿no? Sí, pero hay que Y separar la política de los políticos. hay que separar la política de los políticos. Sí, la política es una cosa demasiado seria Sí. para dejarla en Me manos pasa de los como el políticos, marketing, ¿no? ¿no? Aquel que decía que... Ese era David Hewlett, el que decía que el marketing es algo demasiado serio para dejárselo a los de marketing. Pues pasa lo mismo, la Efectivamente. política es algo demasiado serio para dejárselo a los políticos. Exacto, exacto. En todo caso, yo, para que tengáis una idea, como militante del PP, en el año 2008 eh, lideré una escisión, no una escisión, una corriente interna que nosotros llamamos muy catalanista, en el 2008, en un congreso del Partido Popular de Cataluña.
en el que proponíamos la disolución del Partido Popular catalán, la creación del Partido Popular de Cataluña, federal con el resto del Partido Popular de España, un poco a imagen y semejanza a lo que es el Del PSC con el PSC, sí. PSOE, y la reivindicación de la nación cultural dentro de la nación cultural española, de la nación política española, y la reivindicación de la unidad de la lengua catalana, la que se habla en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en las Baleares, porque entendíamos que el catalán es el elemento mollar de la nación cultural catalana, y pero que además el catalán es la bandera que utilizan los independentistas para, digamos, empezar a trabajar la independencia con el resto de España, ¿no? Porque no hemos de olvidar que el problema catalán no es un problema político, no es un problema económico, es un problema sentimental. Sí. Y luego, si queréis, Como todos los problemas de verdad. Como todos los problemas, ¿no? Y que al final Cataluña está dividida en dos comunidades, la comunidad catalana parlante y la comunidad castellano parlante. Y es el 50% aproximadamente de la población, todo, y que ahora la población catalana parlante está disminuyendo de forma rápida y está creciendo además la población de árabe en algunas zonas muy concretas, ¿no? Por una cuestión puyolista también, que si luego queréis luego y hablamos un poco del problema de la inmigración. Entra, tú entras sin miedo, no esperes que nosotros, tú zúmbale, sin miedo ninguno. No, pero quería acabar de definir mi posicionamiento dentro de lo que es el tema político, ¿no? Y fue en el año 2008 cuando yo tuve un enfrentamiento fuerte dentro del seno del Partido Popular. Fui expedientado y yo me fui a mi casa, como casi todos los que estábamos en aquel momento en el Partido Popular de Cataluña. Se quedaron los hermanos Fernández Díaz y algunos más, y yo me fui a mi casa como muchos. Y tú me has preguntado cuándo se despertó en mí este sentimiento, digamos, más de militancia, podríamos llamar en el españolismo, aunque yo no me considero un españolista, pero bueno, en el españolismo. Fue en el año 2013, un día en que mi mujer, que es profesora de catalán, directora de una escuela pública, me dice: soc independentista. Soy independentista, me dijo. Yo me quedé un poco fuera de juego. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que me he perdido? No habíamos hablado de este tema, de Cataluña, de España, pero no que se manifestase ella, la mujer inteligente, muy racional, para que me dijese que soy independentista. Pero que además yo había recibido señales de mi entorno de que había un crecimiento del sentimiento independentista de verdad. No fue en aquel momento en cuando me di cuenta de que efectivamente Cataluña estaba entrando en una dinámica distinta a la que yo había vivido, que se originó en el año 2006 seguramente con el tema del Estatut, y a partir del Estatut Convergencia aceleró el ritmo de choque. Detrás de cada gran choque, detrás de gran sacudida, busca generalmente a alguien que se quiere envolver en alguna toalla porque tiene alguna crisis interna que resolver de manera... Claro. Sí, había una crisis económica muy potente del 2012, que de hecho convocó a las elecciones, viene una crisis económica muy importante, Artur Mas tiene que hacer grandes recortes, pero realmente el procés, no hace falta que os explique cómo viene el proceso, pero en cuanto a mi vivencia personal fue en aquel momento, ¿no? Que fue cuando yo estaba en aquel momento haciendo la tesis doctoral y con un grupo de historiadores decidimos crear Somatemps, que fue el primer inicio, desde el mundo universitario, intentar plantear racionalmente el por qué lo que iban a organizar los independentistas, que era el tricentenario, es decir, la celebración de los 300 años de la que ellos llamaban la guerra de separación, que era la guerra, en fin, de 1714, que fue la guerra de sucesión al trono de Carlos. En la que se levantaron por España, por cierto. O sea, efectivamente, fue una guerra por España en la que había dos bandos en lucha, que eran los felipistas contra los austriacistas. No vamos aquí a dar clases de historia porque seguramente la gente nos va a ocurrir, ¿no? Pero fue en aquel momento, en el 2013, cuando se levanta en mí ese sentimiento de decir, joder, aquí pasa alguna cosa, creamos Somatemps, y a partir de ahí yo entro en contacto con mucha gente del mundo de la izquierda universitaria, y es cuando creamos Sociedad Civil Catalana. Yo estaba fuera del Partido Popular y fuera de la política, pero en aquel momento gobernaba el Partido Popular y me pide buenos amigos que entonces gobernaban el Partido Popular si me podía poner al frente de Sociedad Civil Catalana, y a partir de ahí es cuando se complica mi vida profesional, personal, y paso a ser el enemigo público número uno en Cataluña durante un periodo breve pero intenso de mi vida, y en el que me pasan muchísimas cosas. Pues no sé por dónde cogerlo. Dale. Sí, espera. A ver, tú eres del español, o sea que contrarian eres ya prácticamente por naturaleza.
Sí, pero voy a matizar, Javier, si me permite, esto es el español, porque todo el mundo en mi pueblo sabe que yo era del Barça. O sea, yo era Eres un converso. yo creo que en mi pueblo era el único que de pequeño iba vestido del Barça. Sí. Con la camiseta del Barça. Sí. Aquí nadie vestía con la camiseta del equipo de fútbol. Sí, claro. Y yo de pequeño iba con la camiseta del Barça y demás. Mis amigos me lo dicen y me recuerdan. ¿Cómo ibas con la camiseta del Barça? ¿Qué vas a contar a mí? Dicen que en esta vida te puedes cambiar de todo. Te puedes cambiar de coche, de mujer, de casa, pero no de equipo de fútbol. Eso dicen en... Pero no Y de sobre pasión. todo Pero no de pasión. Eso donde lo decían, el secreto de mis ojos. O el secreto de sus ojos, algo así, efectivamente. Se puede cambiar de todo en la vida, pero no de pasión. Sí, pero yo viví un proceso racional. Ajá. Y es que en mi pueblo, verdad que haga referencia a mi pueblo. Sí, no, venga San Pedor arriba. Por favor, y siendo Pep Guardiola de allí, quiero escuchar esta explicación. Sí, claro, hay dos colegios, ¿no? El colegio nacional y el colegio privado de religiosos. Yo estudiaba en el mundo, digamos, religioso, porque eran el mundo catalán, y luego estaban los charneus, que eran los hijos de los inmigrantes, que estudiaban en el colegio nacional de los pobres. Claro, resulta que los charneus de mi edad, todos eran castellano parlantes del Real Madrid. Los catalanes normales, pues éramos del Barça. Yo, es que yo ni sabía que existía un equipo que se llamaba el Español. ¿Qué pasa? Yo bajo a estudiar a Barcelona, empecé Derecho en su momento y me envolví de amigos que eran pericos y empezáramos a ir más que de fiesta, pues a ver al campo de Sarriá del Español. Entonces, cuando volví a mi pueblo, veía como mis compañeros, mis compatriotas del pueblo, que eran del Real Madrid, castellano parlantes, seguían hablando en castellano, pero ya eran todos del Barça. Entonces vi que el Barça era la forma en la que el nacionalismo penetraba... El ejército no armado de Cataluña, que decía Vázquez Montalbán. Vázquez Montalbán, efectivamente. Era la forma de aceptarte en la tribu, era el Barça. Era la forma de decir, oye, mira, te aceptamos que tú seas catalán, pero aquí hay una serie de condiciones que tú tienes que cumplir. Y esas condiciones es el Barça abans que res, ¿no? Bueno, entonces, pues una cuestión de decir, pues yo no quiero formar parte de una tribu de borregos. Dime tú loco, dime tú lo que tú quieras. Llámame lo que quieras. Y dije, joder, pues me hago del Español, que es el equipo más antipático y más antisocial que existe aquí en mi pueblo, y me hago perico. Ahora bien, yo soy un perico raro porque yo quiero que... Monbosc, la persona que llegó a elegir equipo de fútbol de manera racional. O sea, first ever in the world. A ver, no era la mejor opción, pero era lo que había. Es porque no es en plan de te cambias, la típica es, eres del Barça, te cambias al Madrid porque gana el Madrid, te pilla en la época esta de mozuelo que no sabes por dónde te va la vida. Digo, en mi caso, ¿no? Dice, pues yo acabo haciendo el Madrid. Pero no, entonces, y perdóname por todos los seguidores del Español, pero a nivel de títulos haces un downgrade, es decir, te vas del bueno a este, irracionalmente. Y además me hago, o sea, si yo ahora mismo soy un perico convencido, somos de una minoría maravillosa. Pero el Atlético de Madrid de Barcelona, claro. Sí, pero también tengo que decir una cosa, o sea, yo sufro con el Barça, ¿sabes? Y intento ser madridista y no puedo, o sea, soy antimadridista. Entiendo, ya sería muy raro, ya sería mezclar el catalanismo y el Madrid, ya creo que eso es complejo. Es superior a mí. Javi, querías tirar, nos hemos quedado... Joder, es que no sé por dónde ir, me apetece todo, 20 cosas diferentes. Mira, hay un libro que yo me he leído hace relativamente poco que me encantó, que yo creo que explica mucho de la PSYOP que ha habido en Cataluña, que es El hijo del chofer, que posiblemente te lo habrás leído, de Jordi Amat y todo esto, la historia gran libro, la historia de Quintás y todo esto, pero en el fondo yo creo que es un MacGuffin para contar la historia de la PSYOP que se montó Pujol con Cataluña, que es una de las cosas más acojonantes que he visto yo en mi vida, porque el Brexit o cosas como más y cosas por el estilo son cosas más oportunistas, ¿no? Envolverte en la bandera porque tienes una historia, sacarte un referéndum, cagarla y tal. Pero esto fue una operación concienzuda llevada a cabo durante 40 años de sembrar sencillamente una historia y un tema que no estaba ahí. También para algo parecido, que es para intentar esquivar todo el tema de banca catalana y me parece además súper
profético y súper curioso que Quintás, que era el que le causó la muerte a base de disgustos al padre de Pujol, fuera el brazo armado, como Pujol es capaz de tragarse la quina y decir, necesito a un tarao como este al frente de la maquinaria de transformar y de catalizar el mundo que fue TV3. ¿Cómo es posible que alguien pueda llevar una PSYOP de esta manera tan espectacular a lo largo de 30 años? O sea, ¿qué tipo de cabeza tiene una persona que ha sido capaz de hacer eso, mientras por el camino se dedica a robar todo lo que puede, a enriquecer a los hijos y a llevárselo muerto, al mismo tiempo siendo ensalzado como el padre de la patria? O sea, a mí es que me fascina, de verdad, me parece como Jack Welch, ¿sabes? El tipo este de General Electric que saca 20 libros diciendo lo de puta madre que es de CEO mientras se lleva 900 millones de dólares de bonus y al mismo tiempo hunde General Electric para siempre jamás. O sea, este tipo de personas me fascinan, y que lo puedan sostener además durante tantísimo tiempo, teniendo a la gente tan absolutamente enganchada del culebrón, de la novela Río, porque es como yo que sé, como 100 años de soledad. O sea, este tipo de arco dramático. ¿Cómo ha sido verlo desde dentro? Porque yo lo veo desde fuera y alucino tremendamente. Bueno, Cataluña es una, digamos, nación sin Estado, Como los judíos. como los judíos, con una sociedad civil muy débil. No sé en qué papel nos deja eso en el futuro. Bueno, lo podemos hablar. Pero con una sociedad civil muy débil, como lo es la sociedad civil española en general, ¿no? Y el nacionalismo se inventa a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ese es el invento de lo que es el nacionalismo, ¿no? Con un señor que se llama de la Riba, que escribe un libro que es la nacionalidad catalana, y que se inventa que los catalanes somos mejor que el resto de España, ¿no? Y se inventa el concepto de sociedad civil catalana. Por eso cuando nosotros nacemos como proyecto antiindependentista, digo, vamos a joderles a los independentistas y les robamos el concepto base de su nación, de su invento, que es el nombre Sociedad Civil Catalana, que eso les sentó a todos ellos como una patada en los mismísimos, ¿no? Los perrots. Los pebrots. Jordi Pujol no hizo más que eso, que reciclar, ¿no? Reciclar todo lo que la Renaixença romántica católica había hecho de buen rollo para proteger el catalán, que además ahí seguro que todos estamos más o menos de acuerdo en que el catalán hay que protegerlo, nuestras tradiciones y nuestra forma de ser, y se inventan una nación. Y se inventan una nación con una serie de tradiciones, de folclore, de ritos, y a partir de ahí, pues todo viene más o menos rodado. Y aplican un plan perfecto, que es el control de los medios de comunicación. La Banca Catalana cumple una función clave de financiación, y el control no solamente de los medios de comunicación, sino lo que es la escuela, la formación. Bueno, y el primer sitio donde Quintás conoce a Pujol es en el diccionario, en el gran diccionario catalán, donde estuvieron metidos hasta otra movida de negocios que termina mal, y que, o sea, hay un track record ahí de los Pujol que, salvo lo que es la evasión y la limpieza de divisas, en el resto de los negocios más o menos normales tenían alguna que otra dificultad. Sí, yo los Pujol los conozco a todos los hijos. He sido el antipujolista más feroz que existe aquí, pero al final yo les he cogido cariño, si te soy sincero. Pasa con los animales, pasa por la caridad y toda la peste, sí, lo entiendo perfectamente. Sí. Al final el enemigo, pues a veces hay mis enemigos a tu lado que Hombre, enfrente, ¿no? Y que es de admirar, es decir, en la descripción que ha hecho Javi, tú dices... menudo cabrón, entiéndeme, pero a la vez menudamente. O sea, sí. A otra cosa, o sea, quiero decir, una locura. Tú fíjate, él ha comentado arco mítico también tiene el PNV. Sabino Arana, un tronado espectacular. Pero claro, no era o sea, quiero decir, el Batúa se lo saca de los cojones. O sea, hay una narrativa mística detrás. Pero yo jamás he visto a nadie implementar una PSYOP con la paciencia necesaria a lo largo de décadas, con un objetivo tan claro y tan marcado, de intentar sustituir una naturaleza por otra naturaleza, dentro de que Cataluña, siendo uno de los sitios que además a mí es que me encanta Cataluña. Mi padre estuvo destinado en Tarragona durante 3 años. Yo me enamoré de Cataluña cuando era pequeño, cuando tenía 8, 9, 10 años. O sea,
¿cómo es posible montarse una PSYOP que a través de décadas? Porque Arana era un tronao, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Y luego se coge una serie de películas y la gente lo empieza a reciclar. Prat de la Riba, otro visionario, el otro que era también súper racista. Hay un montón de, además de literatura racista también sobre estas cosas. Sí, yo tengo una explicación que he compartido en algunos casos y es Cataluña, he dicho que tiene una sociedad civil débil, pero es mucho más potente la sociedad civil realmente que la del resto de España. Es decir, aquí Hay mucha los agrupación, catalanes, mucho colectivo. sí, los catalanes en general, pues no hemos sido funcionarios, no hemos sido militares, no nos hemos dedicado a la república, tal vez por eso, como no tenemos un Estado, entiéndeme, sí que tenemos Sí, un sí. Estado, pero que no, muchas veces no lo hemos sentido como propio, pues nos hemos dedicado, y además el sistema catalán de transmisión de las propiedades muy El hereu. particular, muy característico, exactamente el hereu, y los segundones terceros, los segundones en Cataluña se iban hacia el convento o a estudiar al sacerdote, y Cataluña ha dado santos, todo y que ahora es una sociedad absolutamente laica, pero ha sido una sociedad de santos y vírgenes. Pero el tercero, el cuarto y el quinto hijo siempre se tenían que dedicar pues a la industria, es decir, a labor, porque Cataluña es una tierra básicamente pobre, no tenemos aquí metales ni tenemos nada. Lo que sí somos gente laboriosa, por la necesidad de, a diferencia de Castilla, que son grandes latifundios, pues han dedicado al labrar, o en Galicia han sido minifundios, en Andalucía, donde ha existido otra forma, aquí no, aquí lo que hemos hecho es, los propietarios, los heredos lo han transmitido al primer hijo, y los segundos y los terceros han tenido que espabilarse y no se han dedicado a las cosas, digamos, del Estado o a la milicia o al funcionariado, ¿no? Y no a espabilarse. Y lo que ha generado, pues, es una mentalidad, que es lo que describía Vicens Vives, que no es una cuestión racial, sino una mentalidad, pues, laboriosa, para entender, ¿no? Que no es que seamos ni mejores, ni diferentes, ni superiores. Y ahora que mencionas a Vicens Vives, y por no perder el hilo, y perdóname, pero luego continúa porque me parece fascinante lo que estás comentando. ¿Tú crees que Vicens Vives muriera joven ha tenido algo que ver con que no pudiéramos reencaminar esto de una manera más lógica, más pausada y más...? Absolutamente. Vicens Vives, yo creo que ha sido el gran pensador de España y fue el hombre que seguramente ahora estaríamos en otra situación, porque hubiese sido una de las personas que hubiese sido el que nos hubiese marcado la pauta hacia un federalismo, que no hacia una confederación como la que desgraciadamente estamos caminando, ¿no? Pero sí, Vicens Vives desgraciadamente falleció. No tuvimos la oportunidad tampoco de contar con gente como Eugeni d'Ors o como Josep Pla, que también hubiesen importado muchísimo. Que eran muy amigos, Pla y Vives, por cierto. Absolutamente, sí. Pero volviendo un poco Perdona, pero es que Vives es un tío fascinante que no conoce ni Peter, que a mí me parece una persona clave a la que no se le ha puesto prácticamente luz. Hay que leer su libro Industrials y Politics para entender lo que es Cataluña con el resto de España. Sí, perdona, que te he perdido, que estabas... Sí. Ahora he perdido el hilo un poco. Sí, estabas hablando de Vicens Vives precisamente en un contexto específico en el que estábamos hablando de cómo el segundón y el tercerón se tenía que ver espabilado. Efectivamente, no. O sea, y los catalanes lo que hicimos en todo caso fue aprovecharnos en buena medida de América. Y los catalanes lo que hicimos fue, así como el mundo de los castellanos se dedicaban a la milicia en América, los catalanes comerciamos, hicieron los catalanes grandes fortunas que fueron repatriadas en el siglo XIX, sobre todo con la pérdida de las colonias, que eso fue realmente la riqueza de Cataluña. Cataluña siempre ha sido una tierra levantisca, de bandidos y pobre. Esto es lo que ha sido Cataluña durante los siglos, desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, XVII. Es con la conquista de América y con la comercialización de América es cuando empezamos a tener los catalanes dinero y es cuando realmente empiezan a invertirse, sobre todo en el eje del Llobregat y del Ter, en la construcción de las primeras grandes empresas textiles. Los catalanes obligamos al resto de España a hacer una cosa que es el cierre de fronteras, una cosa que aquí es muy conocida como la autarquía, es decir, obligamos a los castellanos a comprar los bienes a los catalanes e impedir la compra a los británicos, y los castellanos lo que hicisteis en buena medida fue comprar pues todo el tema textil a los catalanes, que hizo que Cataluña fuese una tierra cada vez más rica y eso pues nos hizo pensarnos que éramos el centro del mundo. Voy a acabar con el tema de Pujol, que era la pregunta. Es decir, en esta mentalidad
autosuficiente del siglo XIX, perdemos Cuba y Puerto Rico y es cuando empiezan a venir aquí, sobre todo los conocidos como indianos, y empiezan a invertir sobre todo en las zonas, en las zonas de costa. Se empiezan a crear los primeros bancos, gente como Gaspar de Remisa y tantísimos otros. Las cadenas hoteleras. En fin, el siglo XX es un momento de gran eclosión catalana. A principios de siglo sale una figura como la de Cambó, que intento resumirlo, La Lliga. Sí. La Lliga decide conquistar España, se produce la guerra civil, en fin, los catalanes luchamos en los dos bandos. Y volviendo al tema Jordi Pujol, para no perder el hilo, porque si no es que serían demasiadas cosas. Él lo que hace es repensar Cataluña y decir, bueno, nosotros somos seres superiores, hemos de hacer una nación y nos hemos de reinventar esta nación que no existía, no ha existido nunca como nación como tal, y es cuando aplica su doctrina de comunicación sobre todo, y en la que, tú decías, TV3 forma parte del eje fundamental de adoctrinamiento. Yo quería, un poco agarrándolo por todo esto todo este arco que comentaba Javi y toda la parte también de Puyol que comentábamos, porque al final, no sé cuándo, hace bastante tiempo leía como un intento de explicación del porqué de los independentismos, o en este caso del de Cataluña, que tú decías, no es una cuestión de hambre, no es una cuestión de trabajo, es una cuestión sentimental. Y cuando todo esto empezaba, lo que veías era como que al final, si te lo llevas a principios de la democracia, cuando yo comienzo a más o menos entender más adelante cómo funcionaba el sistema, a una cuestión cultural. Primero de lengua, que es importante para ti también, de respeto a esa lengua que se habla, a esas distintas nacionalidades dentro de España. ¿Cómo se puede promover la cultura sin acabar en lo que hemos acabado? Porque hasta cierto punto es como la devolución del sistema, ¿no? Si dejas determinada manga ancha a la parte cultural, puede ser que uno de las salidas sea una apreciación tan grande de la cultura que deprecie la otra cultura que nos unía. No sé si me explico. Quiero decir, porque yo también he vivido desde Cataluña, yo siempre he pensado, digo, joder, yo también me independizaría. Tú vas a Barcelona, sientes en una metrópoli europea, te mueves un poco a Girona y tienes un pueblo perfectamente preparado, la montaña, el mar, cerca de Francia, es como una situación invidiable para el resto de España. ¿Cómo puedes conjugar esas dos partes de respeto a la cultura, de promoción de la cultura y a la vez que no se vaya de las manos? Pues no te sabría responder. Yo no soy filólogo y soy un hombre de empresa, básicamente. Eh, Cataluña, o sea, hay que partir de la base que los catalanoparlantes en Cataluña somos minoría. En primer punto. Cuando digo catalanoparlantes no quiere decir, cuando hablo de catalanoparlantes, con lengua materna catalana. Que aquí vivimos una dualidad casi perfecta. No hay un conflicto lingüístico, y eso siempre lo remarco. Es decir, aquí nadie se te va a dirigir en castellano o en catalán si tú no hablas una de las dos lenguas. La gente es educada, independientemente de que siempre existen cabestros, como en todas partes, ¿no? Siempre hay uso normal. Sí, siempre hay normales. Pero el hecho de la lengua es un factor divisor cada vez de mayor grado en estos momentos. O sea, la lengua es el factor, desde el punto de vista de voto, por poner un ejemplo, ¿no? Esto lo teníamos muy estudiado en Societat Civil Catalana. El 80% de los catalanoparlantes votan a partidos independentistas. El 90% de los que tienen la lengua materna del castellano votan a partidos constitucionalistas. Y esta división es muy difícil de volverla a unir. En estos momentos, el independentismo, que está viviendo una fractura total debido a la aparición de un cisne negro que se llama Alianza Catalana, encabezado por Sílvia Orriols, no va a votar, por ejemplo, por un problema de migración a Vox. La gente va a votar a Alianza Catalana, porque ellos son los que defienden la lengua catalana. Seguirá existiendo este conflicto sobre lingüístico y sentimental
mientras no seamos capaces de resolverlo. Pero antes cuando he empezado con Javier me preguntaba, haciendo mención a Ortega y a esa difícil resolución del conflicto catalán. Que repito, yo que hice un libro hablando de las posibilidades de intentar resolver ese La conflicto, ruta falsa, ¿no? Se llamaba. la falsa Por ruta, sí. mencionarlo, la Pues falsa ruta. al cabo de un tiempo veo que realmente es irresoluto, ¿no? Yo por cuestiones laborales estoy 3 días a la semana en Madrid y, y me he dado cuenta de que los catalanes hemos triunfado en Madrid, desgraciadamente. Hemos triunfado en Madrid porque hemos traído la división. O sea, yo cuando iba a Madrid hace muchos años, pues no había una ruptura entre familias como la que hay Pero ahora. ¿cómo iba a No había verla si Madrid banderas. es una ciudad aluvión? Bueno, pues por eso. Pero la fractura existente, ese encabronamiento que hay ahora mismo en Madrid, esa guerra de banderas que yo Sí, sí. jamás la había vivido, pues la he dejado de sentir en Cataluña y la veo en Madrid, ¿no? Y por eso ese espíritu guerra civilista que llevamos todos los españoles dentro, que aquí en Cataluña se ha alargado, ¿eh? O sea, entre el año 2014 hasta el 2017, que es cuando se acaba la primera parte del procés, se acaba en el 2017, se vivió y se vivió intensamente y el odio entre amigos, entre familiares, se produjo. Y en Madrid ahora yo creo que esa división y ese odio se produce. Volviendo al tema lingüístico, mientras no seamos capaces de entender que el problema catalán, como el problema vasco también, aunque en menor medida es un problema sentimental, es de difícil resolución. Y tú me decías, Alex, que tú si fueses catalán te sentirías independentista. No, No, los no, no, no catalanes... quería decir, si fuera catalán no sé cómo me sentiría. A lo que me refiero es que me parece fácil ser independentista en una tierra que durante un periodo de tiempo parecía perfecta. Es decir, ya pues, lo que te digo, tanto geográficamente como por culturalmente, socialmente. Tú veías desde fuera, más allá de este problema, obviamente, que era un problema gordo, pero el sentimiento es que tú no ibas a una zona que vieras depauperada, era al contrario, tú veías una zona que era capital del diseño, que se movía, que todo pasaba en Barcelona. Es decir, Sí, yo, sí. por ejemplo, que soy muy fan de Vázquez Montalbán, o sea, era una lectura de yo quiero conocer esa cultura, quiero entrar ahí, porque es como un lugar adecuado en el que entrar. Entonces, es fácil ser independentista, es mucho más difícil sentir independentista del Bierzo, ¿sabes? Que no tienes salida al mar. Es decir, pero ¿para qué quieres ser tú independentista? Saludo a los Pero, amigos del Bierzo, un de amigo, claro, Villafranca. pero si quieres ser independentista, lo mínimo es tener salida al mar, ¿sabes? Como así, pues, a nivel Como básico hipótesis, ¿no? como hipótesis, ya que nos Sí, sí, ponemos, sí, sí. ¿qué cojones? Es verdad. Entonces, Sí, sí, no, en eso comparto refiero. contigo. Sí, 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 sí. De Pero hecho, ¿cómo bueno, es no, posible? ¿Cómo es posible? Claro, yo es que la Barcelona de los 70 era la hostia. Estaba allí lo mejor, una facultad de filología tremebunda, las calles estaban llenas de modernidad, aquello era lo más próximo a Europa que teníamos. Madrid era un sitio gris, lleno de funcionarios, totalmente, o sea, de Barcelona venía Nazario y Ocaña, venía todo, o sea, todo se cocía allí. O sea, Sí, sí. o sea, ¿en qué momento o sea, ¿en qué momento se Se jodió el jodió. Perú? Se fue Perú. Parafraseando a Vargas Llosa. y esto que tú decías, ¿no? Antes de repente una tarde te dice tu pareja, cariño, que me he hecho independentista. Que es Sí, un proceso de acumulación cultural, que es por donde yo sí. iba por el tema de la cultura, muy interesante, que es esa parte de PsyOps que decía Javi, Es un pero un problema trabajo muy de... fino. Sí, sí, es un problema de acumulación, de tiempo, de paciencia por parte del puyolismo, efectivamente. O sea, yo he hecho un par de veces mención durante la conversación que tengo con vosotros del plan del puyolismo. Es un plan que él diseñó, bueno, él y el nacionalismo, ¿no? Diseñó conciencia de nacionalización de Cataluña y de desespañolización de los catalanes, ¿no? De falseamiento de la historia. Por eso cuando nosotros empezamos como SOCTEMS y después como Sociedad Civil Catalana, donde nacemos en la Facultad de Geografía e Historia de Barcelona, ¿no? Y la mayor parte de fundadores somos historiadores que queremos con
por cómo se intenta falsear. El Instituto este de Historia Catalana, que yo estoy... Bueno, esos son locos. Sí, pero entiéndeme que a mí me tienen absolutamente esperando la siguiente movida. O sea, ¿quién es el siguiente catalán? Ramsès II, Idi Amin, Teresa de Jesús, Berbatov. catalana, Ya estoy en... Me tienen en un sin vivir sobre quién será el próximo catalán. Bueno, es un poco la estracanada. Sí. Por dinero baila el perro. Sí, no hay problema. Sí. Pero efectivamente es el falseamiento de la historia, ¿no? Muchas veces explico, volviendo al tema del fútbol, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Que al final, oye, el Barça lo fundó un suizo que no Sí, señor, el señor Hans Gamper. Y el Real Madrid lo fundaron dos hermanos catalanes. Sí, señor. ¿No? Y, bueno, pues vamos, para ser en Madrid un equipo anticatalán y el Barça un equipo cachaparatista, pues la verdad es que... Pero bueno, podríamos hacer innumerables menciones de lo que es el falseamiento de la historia, ¿no? Empezando por la sardana, que la populariza un señor nacido en Jaén, en Alcalá la Real, el señor José Ventura, conocido aquí en estas localidades como Pep Ventura, claro. o que el pan con tomate, tan y tan nuestro, resulta que eran los pobres trabajadores murcianos que los trajimos durante las huelgas decimonónicas de final de siglo, con la primera exposición universal, que cogíamos a los murcianos para que viniesen a trabajar, a hacer la exposición, que salían del puerto de Águilas y vivían en los barracones en la zona de Montjuïc, y ahí salían unas tomateras agrestes de un producto que trajimos los españoles de América, el tomate, y para que ese pan duro que tenían los trabajadores fuese más blando, pues cogían el tomate y lo restregaban para hacerlo más blandito. O sea que muy catalán no era cuando eran unos pobres desgraciados murcianos los que hacían el pan con tomate. Bueno, en fin, podríamos hablar de cientos y cientos Entonces, con este falseamiento de la historia, explicada de forma muy didáctica a los chavales, tanto en las escuelas como sobre todo un medio de comunicación básico como ha sido TV3, y tú por eso hacías mención de Quintá, y en el libro, efectivamente, que tú hacías mención, explica perfectamente quién era este personaje, quién era su padre, las relaciones que tenía. Sí, el chofer de... Bueno, en realidad, el hijo de un tratante exactamente, pues es el chofer de Pla, y le ofrece el coche para llevarla a Maspla, y el tío y es que están todo el rato... Es que efectivamente hay un programa, y se menciona también en el libro, Giravolt, que lo podéis ver en YouTube, donde está... Pla hablando de la entrevista y están el padre y el hijo de sujetalibros, ambos lados a su lado. O sea, a mí me parece lo más metafórico, la metáfora más maravillosa de la historia de la humanidad. Es tremendo. Pues en esta catalanización, en esta nacionalización, el Barça juega un papel fundamental. Y tú hacías mención a Vázquez Montalbán, efectivamente. El Barça como el ejército desarmado de Cataluña para la nacionalización. O sea, hemos vivido un proceso de Volksdeutsch, es decir, como hablan los alemanes, de construcción del espíritu de formación nacional, que se ha hecho muy bien, y eso ha generado pues una sensación de superioridad por parte del catalán, que, aprovechado de una forma muy sagaz en aquel momento por Artur Mas para confrontarse con el gobierno del Partido Popular para conseguir una serie de prebendas, dada la situación económica de Cataluña, en una situación de crisis, esto se le escapa de las manos y empieza una huida hacia adelante que desemboca en un referéndum del 2014, que es el primer referéndum, que es cuando empieza el segundo paso de la frustración del procés, que culmina en el 2017 con el segundo referéndum. Y en ese 2014-2017 es cuando se produce una fractura brutal en Cataluña, con un riesgo de enfrentamientos civiles, y tuvimos la gran suerte de que no hubiese ningún muerto. Porque si hubiese habido un muerto en Cataluña, las circunstancias hubiesen podido cambiar mucho. Yo esos días era lo que estaba esperando. Bueno, sí, un mártir. Que alguien, estaban deseando. Yo entendía que alguien incluso lo tenía, que era una parte del plan. Es decir, oye, pues, bueno, dentro del grupo dirigente sea el Tsunami Democrático, del grupo dirigente del procés, ellos hablaban, necesitamos un muerto. Sí, claro. Esto hubiese cambiado absolutamente. Pero bueno, sea por otras circunstancias, sea por la providencia, sea porque... La simple suerte. Así, pues no hubo un muerto. El 2017 evidenció lo que fue el
fracaso de la estrategia de que no tenían absolutamente nada preparado y todo en un farol. Evidenció también la debilidad del Estado español, evidenció también la fortaleza al mismo tiempo del Estado español, porque es un Estado, es irrompible, pero también evidenció que no hay una sociedad civil organizada capaz de presentar cosas que sean ilusionantes para la gente. Y yo creo que seguimos en la misma tesitura, pues 8 años después, ¿no? ¿Y, y qué es ese catalanismo hasta cierto punto que tú defiendes en contraposición al independentismo? ¿Y por qué a la vez me suena que tiene un difícil encaje? O sea, tiene un encaje que te lo compra el lado de la izquierda de este país, que es el federalista, por decirlo de alguna manera, pero que por la parte de la derecha tiene difícil encaje. O así lo entiendo yo, hasta cierto punto. Pero, ¿cómo se autodefine ese catalanismo y qué tiene que ver con esa hispanidad o con ese sentirse español? Bueno, el sentirse español en Cataluña sigue siendo identificado en el franquismo, ¿no? No hemos superado todavía la etapa del franquismo y se sigue luchando contra el franquismo 40 o 50 años después. Eh, es muy difícil para un catalán que se siente profundamente catalán y que ama con pasión a Cataluña y por tanto se identifica plenamente con España, defender el catalanismo en Madrid y defender el españolismo en Barcelona. Sería más fácil al revés, ¿no? Pero en mi caso, pues Eso bueno, hacía el doctor por eso, Puigvert, por ejemplo. pues bueno, pues es un buen ejemplo, ¿no? Pero lo que yo puedo representar, lo puede representar perfectamente, por ejemplo, Salvador Illa, persona a la que quiero, a la que respeto y que creo que es una persona que además cumple también muchos de los requisitos. Nombre de orden, es perico, es decir, es del español. Hombre de bien, una persona de bien. Es un hombre de bien. Pero claro, para mí en este caso, políticamente, digamos que yo estoy alejado de él porque él tiene unos aliados en Madrid pues con los que yo no comparto nada, ¿no? Yo creo que el gran problema del centro derecha Qué lleva en ahí España... ya? Perdóname, es que me lanzas cada Sí, sí, balón sí. que me matas. ¿Qué lleva ahí ya? Porque yo de lo que estoy hablando contigo a mí me pareces una persona cabal. ¿Qué lleva ahí ya que por la transitiva considero que debe ser una persona cabal a entrar en semejante cueva de ladrones? Bueno, Salvador Illa entró en la política, él es filósofo de formación, él entró como independiente en las listas electorales del PSC en la Roca del Vallès. Allí hace un trabajo encomiable porque hace todo lo que es las grandes tiendas de los stocks que hay en la Roca del Vallès. Hace un proyecto de éxito en la Roca del Vallès y de allí pasa a colaborar, trabajar en la Diputación, si no recuerdo mal, y tiene distintos cargos. Y él es un hombre, en fin, muy metódico, muy católico Mm, en este aspecto, yo diría muy jesuítico incluso, ujú. y lo que hace es un trabajo excepcional dentro del PSC. Él no forma parte de las familias tradicionales del PSC Los nacionalistas, Margal, los todas. sí, que son las familias que abandonan el PSC para irse a Esquerra Republicana o que abrazan el procés. Él se mantiene firme en los conceptos del catalanismo no independentismo, es decir, de un catalanismo hispánico, es lo que yo defiendo, pero forma parte del PSC. Y el PSC, al fin y al cabo, no es la franquicia del PSOE. Yo creo que el PSOE es en parte la franquicia Mm, del PSC sí. y el PSC, que es un partido independiente del PSOE, es una máquina perfecta, es una empresa de 5.000 trabajadores con decenas de grandes ayuntamientos, con el control de diputaciones, de corporaciones y con miles de personas trabajando en el partido. Sí, que ya su Que propósito es ejercer el poder, como el PNV en el País sí, Vasco, este sí, tipo de estructuras. con una gran suerte, y es el hundimiento de Convergencia, con la huida hacia una Ítaca que ellos llaman inalcanzable, lo que hace que las clases menestrales, que nosotros llamamos, abandonen el proyecto y que las grandes corporaciones y los grandes empresarios, agrupados a través de Foment, pues abracen como Salvador Illa el gran Salvador, y ante la ineficaz estrategia del centro derecha español, que no entiende absolutamente nada de España
y que sigue viviendo en sus reinos de taifas, con una señora en Madrid, con un señor en Galicia, con otro señor en Andalucía, con un Bueno, personaje lamentable en Valencia. si te sirve de algo, siguen teniendo el mismo equipo de campaña que les dejó Fager-Stinger en el 91. O sea, que te quiero decir, ese es el nivel. Sí, sí, no, por eso. Y no tienen un proyecto de España que a los que yo soy de centro derecha, no tengo ningún inconveniente. Bueno, yo soy un liberal más que de centro derecha, ¿no? Yo creo que esto, pero que no me siento identificado en este Partido Popular en el que, repito, yo he sido militante durante 30 y pico años de mi vida hasta que decidieron que yo no formase parte de ese partido por las circunstancias que ya os he comentado antes, ¿no? Y ante este vacío, pues la gente, desgraciadamente, lo digo con dolor, pues votan a Salvador Illa o apoyan a Salvador Illa y no a un proyecto distinto, ¿no? Esta es la realidad de la política catalana. PSOE siempre logra colocarse como la alternativa menos mala aparentemente para todo el mundo. Es como un posicionamiento bueno que es como, "Uf, es lo que hay, pero... y acaba Bueno, gobernando. porque tenemos todavía una derecha muy, no franquista, pero que no ha superado todavía el trauma del franquismo, creo yo, ¿no? Y sigue sin tener. Y es verdad que yo lo que detecto es que no hay un relato. O sea, el famoso relato que algunos hablamos, no existe un relato, no existe un relato de España en positivo. O sea, yo, si queréis, os hago algunas confidencias, ¿no? Eh, una. Nosotros teníamos un grupo de trabajo en Cataluña, esto no lo he contado mucho, teníamos un grupo de trabajo en Cataluña que la formábamos 8 personas de distintos partidos políticos y estábamos coordinados a través de Sociedad Civil Catalana, en la que yo entonces presidía. Había 2 personas cercanas al PSC, 2 personas cercanas a Convergencia, a Ciutadans, que en aquel momento era un partido potente, y 2 personas cercanas al Partido Popular, ¿no? Y no teníamos capacidad comunicativa en Cataluña. No teníamos. O sea, en Cataluña existe TV3 y luego la visión que se tenía en la Antena 3 o de Telecinco es muy menor, ¿no? Y el canal catalán de televisión española en Cataluña, pues también estaba en manos, si no de nacionalistas, de protonacionalistas. Y el Pero conde de Godó por allí pululando, o sea, claro, hay poco claro. margen de maniobra. Poco margen, pero sobre todo lo que escucha, o sea, eh, para informarte, al menos en Cataluña, supongo en Madrid también, la radio es un factor clave, fundamental. Es que al final estás en el coche y la gente entre 30 y 50 años en Cataluña, de una forma mayoritaria, escucha RAC 1 y Cataluña Radio, ¿no? Que está en manos de buenos amigos míos, pero que son independentistas. O sea, Jordi Basté, que es un crack de la comunicación, es un independentista y Cataluña Radio pues está en manos de quien está. Entonces, esa falta de medios nos hizo pensar en un grupo de personas de trabajar para crear un proyecto comunicativo, que es en el que yo ayudé a meterme para poder tener voz y voto en Cataluña. Y una de las cosas que me llamó más poderosamente la atención, y es lo que os iba a explicar sin entrar en muchos complicaciones, porque hay cosas que todavía no se pueden explicar. Que todavía no han prescrito. No, Esas son las están mejores, prescrito. esas son las mejores. Sí. Me fui a ver un día al que era el director de Televisión Española me hicieron 2 informes semanales, ¿no? Porque, claro, a mí en TV3 no me daban bola. Pues yo salía día sí, día no, insultado. Bueno, sigo siendo insultado todavía, ¿no? Y de hecho, los medios de comunicación en Cataluña están dominados por quienes están, incluido Wikipedia. Y Wikipedia tiene una entrada mía que me dice, bueno, soy el fascista más grande, y se hacen referencia a un personaje que se llama Jordi Borràs, que al que ni conozco, yo soy muy público, pero todas las referencias que hacen sobre mí es sobre un personaje que es de la CUP, que ha hablado de mí como si yo fuese casi el demonio, ¿no? Y hemos intentado cambiarlo 1000 veces, es imposible porque Pero los bueno. wikipedistas ideológicamente están donde están, ¿no? Llega un momento en que dices, oye, pues ya es Bueno, de suficiente. hecho, Elon Musk está totalmente concentrado en sacar Wikipedia por esta historia. Decir, Claro, oye, claro, mira, es la que Wikipedia ha sido un vector de comunicación de un colectivo muy específico y nació con el propósito que fuera, pero desde luego por el camino ha ido mutando. sí, 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 no, además Wikipedia, al menos el Wikipedia en catalán está absolutamente dominado por el independentismo y es una forma que tienen de elección, ¿no? Bueno, os decía esto porque me fui a ver al director de Televisión Española y comandado un poco por ese grupo, y me dice el director, 2010, 2015 creo que era, 2015, 2016,
que él quería hacer un documental sobre el origen de la bandera de España y que no podía. Yo me quedé un poco así, con mal cuerpo, ¿no? Dije, ¿cómo que no puedes? No, no Siendo puedo tú Televisión porque, Española. sí, en Televisión Española, o sea, mayoría del Partido Popular Claro. y en Televisión Española, gobernando el Partido Popular. Y no podía porque no había ningún guionista ni realizador que quisiese firmar un documental sobre el origen de un símbolo facha. Ah, de Claro, yo puta pensé, madre. Sí, en señor. aquel momento pensé, joder, este país tiene un problema muy grave, porque si el partido que gobierna, que se supone que es españolista, no puede explicar en su televisión pública Sí, coño. un Bueno, símbolo, que además en tiene general, historia, la derecha, esto es muy interesante. En general la derecha ha despreciado completamente la comunicación. Siempre le ha parecido un absolutamente, papanateo y por eso pierde sistemáticamente claro. todos los relatos sentimentales uno detrás de otro porque Por eso, nunca se la ha Javi, tomado en serio. Te hablo del relato, por eso Sí, te sí, hablo del sí, relato, sí, porque sí, sí. además la historia de la bandera de España es preciosa, porque fue Carlos III que decidió hacer un concurso público ante la falta de visión de la bandera tradicional de la monarquía, que era la bandera blanca con la cruz Con la Cruz de San de Andrés. Borgoña, San Andrés, que no se veía en alta mar. Hacen un concurso y quien gana el concurso hace una copia de la bandera de Aragón o de Cataluña, es decir, la roja y amarilla, es decir, tú haces un documental explicando que la bandera española viene de la Viene catalana, de... Sí, que al final Lo ese es puedes el vender origen, sí. perfectamente, y ¿eh? lo vendes de coña, Pero de haces un puta madre. relato de puta madre, y a los catalanes dices, ¿ves? Somos españoles doblemente, porque nosotros Vamos, tenemos lo del Madrid y 4 esto. franjas. Exacto. O sea, oye, y me dice, y es aquí donde viene la confesión, me dice que él no lo puede hacer porque no hay nadie in-house que quiera hacer ese documental, pero me dijo algo que para mí me sentó como una pata en los cojones, hablando mal y pronto. Y es que eso lo puedo externalizar, pero si lo externalizo va a ir a parar a alguna de las productoras de Jaume Roures. Y dije, hostia, Jaume Eso Roures, sí que que lo van a, fue... eso lo firman, no hay problema ninguno. Y Tacho Claro, Benet, lo que les eche, y sin Tacho ningún Benet, problema. exacto. No, pero claro, es que es importante, ¿no? Porque Jaume Roures fue la primera persona que presentó una querella a mí. En el ¡Ostras! 2014, sí. Bueno, una amenaza de querella, Jaume Ah, Roures. Una amenaza de querella porque cuando estaba de presidente de Sociedad Civil Catalana, hubo un actor muy famoso, se llamaba Belencoso, que hizo unas declaraciones a favor de la unidad de España. Entonces, como Sociedad Civil Catalana, recogimos las declaraciones de Belencoso y le hicimos unas pastillas. Bueno, tardó un minuto porque Belencoso estaba en nómina de MediaPro para decir, o retira usted inmediatamente esto o va a presentarle una querella a mi abogado que se va a crujir, ¿no? O sea, fue amenaza sí. de un personaje como Jaume Ese Roures, estilo Sí, sí. mafioso, italiano de la oh, parte de Sicilia, viene a ser. sí, sí, bueno, todo esto lo tengo documentado y lo tengo guardado en algún momento para sacarlo, porque eso ya pasa mucho tiempo, incluso ya está prescrito, ¿no? Pero fue la primera noticia que tuve de ese mundo, ¿no? Y si no era con Jaume Roures, sí, o sea, cuando hablo de Jaume Roures es un decir, puede ser en la productora MediaPro o cualquiera de las productoras, la mayoría o casi todas catalanas, que se dedican a hacer comunicación, porque al final tú quieres hacer relato y para hacer relato tú necesitas producir y para producir tú tienes que explicar. Porque ¿cómo vamos a convencer a los catalanes o a los vascos de que España es un buen negocio si tú no haces como lo han hecho los de Hollywood con sus americanos y con sus Sí, sí, indios sí. y con sus CEOs? Sí, 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 sí. Bueno, la segunda cosa que me pasó esa misma semana que fui a ver al director de Televisión Española fue que me fui a ver a persona que yo iba a ver a Moncloa de forma habitual, en Moncloa, y me dice ese mismo día que el canal interno de Moncloa se lo ha quedado a una empresa que pertenece al grupo MediaPro. Yo me quedé así, bueno, era Oberon, que es del grupo MediaPro. Mm. Yo me quedé un poco sorprendido diciendo, joder, el mismo día que me dicen que en Televisión Española el grupo independentista por excelencia, porque recuerda que el 2014 se hizo el famoso referéndum de Artur Mas, cuya infraestructura la creó MediaPro. O sea, la hizo Jaume Roures. O sea, que no estoy descubriendo la sopa de ajo, ¿eh? Es decir, eso es lo que hay. Y el responsable máximo de comunicación de Moncloa me dice que toda la comunicación interna de dentro de Moncloa la gestiona MediaPro. A mí se me cayeron las gafas y pensé yo, hostia, no entiendo nada. O sea, el mismo tipo que está haciendo el proceso independentista, está ayudando a hacer el proceso independentista, resulta que es el que está con las cámaras dentro de Moncloa en Me todas las vienen salas y en todos los olores a rincones. Trump, Huawei, China, o sea, Pues mira, todo eso. a nuestra Bueno, escala, a nuestra escala. sí, pues fue a partir de ahí cuando, y ahora aquí ya no puedo hablar mucho más,
decidimos unos cuantos crear una productora y meternos en el mundo de la comunicación para ayudar a hacer reto de España. Y en eso llevamos años ya trabajando y colaborando. Y pues mira, has comentado antes, o no sé si Javi si le querías dar. No, bueno, O de hecho, comentarle que aquí estuvo el director de España en la primera globalización. Sí, siempre lo José Luis, mencionamos y es que siempre se siempre nos tiene un olvida, nombre ¿no? así como José Luis García o algo así de sueco, ¿sabes? Algo de Sí, uno de estos sí. nombres que pasan como un barco en la noche y el, y No, el- lo tenemos aquí, lo tenemos pero aquí. eso es No, digo yo. lo importantísimo que es José eso, Luis, joder. José Luis Pues López sí. Linares. La José Luis primera López en Linares, Hispanoamérica, la primera efectivamente. globalización. Es que yo siempre lo digo, mira, los Yankees tienen una puta mierda de anécdota como Tombstone y le dedican 4 películas que es que en la historia de España no hubieran merecido ni un párrafo de este estilo. Y nosotros no tenemos una puta peli de Blas de Lezo. O sea, ¿en qué cabeza cabe esto? O sea, es una cosa que a mí me desespera. Pues mira, teníamos un proyecto muy bonito. Os cuento nada, son 30 Sí, segundos sí, más. perdona. No sé cuánto tiempo tenéis. Tranquilo, No, tranquilo, dale, tío. dale, no Yo te estoy muy a preocupes. gusto. Yo estoy como en brazos, o sea, O sea, yo, por ejemplo, que queremos hacer un proyecto que se llama Los Soldados de Cuera. No sé si conocéis los ¿No? soldados de Cuera, quiénes eran. O sea, lo de Blas de Lezo está muy bien, pero está un poco manido ya, ¿no? bueno, Hernán Pérez del Y Pulgar, sí, sí, estoy de acuerdo. Es por intentar compartir una pero referencia sí, que todo el mundo Paredes. comparta. sí, sí, O que sí. más o menos sea Pero, popular. pero la historia que tenemos para contar es maravillosa, es enorme. O sea, podríamos Sí, hablar sí, sí, podríamos estar de haciendo. recarga de Exdir Sí, y sí, podríamos sí. hablar mucho, ¿no? Pero uno de los proyectos que estamos trabajando son los soldados de Cuera. Los soldados de Cuera eran los soldados que cubrían la frontera desde la Florida hasta la California. De hecho, por cierto, California es un nombre que viene del catalán, la tierra de l'Alcalde y el Forn. De ahí viene California, que además fue conquistada por catalanes y mallorquines, en nombre del reino de España. Todo se tiene que decir. Bueno, pues los soldados de Cuera, que iban vestidos de cuero, eran negros libertos, indios españolizados y presos españoles que iban a América a cubrir esa frontera de miles de kilómetros en lucha contra Comanches, Sioux, es decir, era el auténtico El western estático del siglo western de verdad. XVII, el auténtico, el western que nos ha explicado Hollywood, ese no No existió. existió. El Ese es el western de comercial. verdad eran los soldados de Cuera y eso son las historias que yo creo que hemos de contar de toda la América hispana que fue absolutamente heroico, era gente Demencialmente absolutamente ninguna heroicos. demencia. Y además no hemos de olvidar, o sea, los españoles lo que hicimos, o sea, fue cuando Locura. llegamos a las Indias, fue darles la nacionalidad española Sí, señor. a los En indios. las O sea, cortes de Cádiz, o sea, en cada corte había Es que no fue colonización, joder, fueron virreinatos. Era sí. otra estructura completamente Por eso distinta. cuando me habéis preguntado para mí qué es España, para mí España sobre todo es la hispanidad, ese concepto. O sea, un español no puede ser nunca racista. O Claro. sea, nosotros lo que hacemos somos mezclas de razas y no podemos ser, no podemos luchar contra la inmigración. Mientras los luteranos Y- hacían un etnocidio y se quedaban con un exterminio absolutamente brutal y los 4 que les Exacto. quedan los meten en reservas a que mueran de disentería y alcoholismo, o sea, pero vamos, no me jodas. Nosotros somos la mezcla de tierras, de razas, de gentes, de genes, y hemos sido emigrantes. Y aquí a España, por suerte, vienen emigrantes y son bien recibidos. O sea, que yo creo que hemos de hacernos un replanteamiento muy serio lo que es ser español y la españolidad. Y yo que soy un catalán puro de 8 apellidos Que sí, que catalanes, sí, que sí, que sí. reivindico la mezcla y el charneguismo Que sí, joder. y todo eso. Quería yo agarrar porque por el procés, en el sentido de todo lo que significó. Ahora cuando hablaba recordaba aquellos días, era de locos. O sea, me estaba acordando del barco de Piolín. ¿Os acordáis del barco de Piolín? O sea, Sí. donde estaba la Policía Nacional. Aquello era una locura. O sea, es que. Pero. Y yo siempre ponía el ejemplo de que me acordaba que cuando pasó lo del. Cuando creo que era Escocia, se independizaba, pues hubo una campaña desde el gobierno británico, que luego fíjate tú por dónde fue, que era decirle a Escocia: ¡Ey, no os vayáis! Y quedaros con nosotros, os apreciamos, os queremos dentro de España, o sea, Escocia, o sea, Inglaterra necesita Escocia. Pero aquí no. Aquí las campañas fueron incluso, iros a tomar por el culo, dejadme en paz. O sea, la gente ya cansada, ¿no? Al final había sido ese goteo, esa acumulación. ¿Qué persona crees que hizo, o qué persona o qué institución cree que hizo más esfuerzos durante el proceso para que se rompiera la cuerda del todo? Para que continuara esa comunicación y que no se fuera todo al garete. Bueno,
hubo mucha gente de buena voluntad que intentó que no se rompiese la cuerda. Yo estaba en un lado, lideré durante un tiempo una organización que estaba enfrentada, además, no de forma virulenta, pero sí de forma muy contundente al nacionalismo. Pero sí hubo gente que intentó mediar, pero muy poquita gente que hiciese de puente, ¿no? Hay algunos nombres que sí que no han salido públicamente. Alguno de ellos, en fin, lo puedo poner aquí encima de la mesa, como Ildefonso García Serena, que es una de las personas que más hizo para evitar la ruptura de puentes. El hijo de un doctor republicano, él nació en Argentina, en Buenos Aires, de familia aragonesa, que vino con 16 años a Barcelona a estudiar, y ha sido uno de los grandes publicistas de la historia, muy reconocido por todo el mundo. Yo que me dedico al mundo de la comunicación y la publicidad, Bueno, pero ¿no? como los Rodés echaron una mano con Barcelona 92. Si es que hay Sí, muchísima sí, gente muy bueno, cabal en la sociedad civil catalana. muchísima gente, ¿no? Y pongo este ejemplo que podría poner muchísimos otros, ¿no? Y porque había una voluntad de no romper puentes, ¿no? Y de buscar una salida. Pero ni el gobierno de Rajoy en aquel momento estuvo a la altura de las circunstancias, ni evidentemente el gobierno de Hamas estaba preparado para asumir lo que ellos se habían creado, porque el procés no fue más que tirar una pelota adelante buscando una salida, porque lo que se buscaba era una salida, que estuvo a punto de encontrarse en octubre del 2017, cuando Puigdemont, en vez de hacer la declaración de independencia, hubiese convocado elecciones. Pero un desgraciado tuit de un personaje que aquí en Madrid lo aplaudís mucho, pero que es un ser, en fin, para mí, malo, como es Yo quiero Gabriel nombres. Rufián. Gabriel A Rufián. ver, Gabriel un Rufián. momento, un momento, un Adelante, momento, un adelante. momento. Pido la paz y la palabra, que decía el otro. O sea, ¿a quién aplaude Gabriel Rufián aquí? Gusta a mucha gente, Javi. La progresía, la Pero progresía, claro, Ha pero salido el como otro dúo día, ha cómico, o salido el sea, otro quiero día, decir, ha Faimino y salido el otro día que Cansado, gusta a las Vito Quiles muchachas. y Rufián, o sea, No, a ver, es un personaje que cuando lo tratas tú es adorable, de verdad, ¿eh? O sea, la y distancia yo me corta, ¿no? defiendo, ¿eh? La distancia corta, bueno, como casi todo el mundo en la distancia No, corta es nadie te adorable. O sea, acuchilla, así, hola, ¿qué tal? yo, Te yo rajo. estoy seguro que incluso hasta en Arlotegui, en la distancia Tío, corta, puta madre. es un tío de puta madre. Pero Gabriel Rufián cumple un papel, ¿no? Pero en aquel momento puntual él publicó un tuit que a veces las cosas más sencillas son las que explican las circunstancias. La manifestación de un par de alcaldes en aquel momento de entorno de Convergencia hizo cambiar de opinión a Puigdemont. Y ese momento fue clave en que pasase lo que pasó, que fue la declaración de independencia, y que ni el gobierno de Rajoy ni el gobierno en aquel momento de Puigdemont pudiesen parar lo que parecía inevitable, que fue la declaración de independencia, a continuación la aplicación del 155 y todo lo que vino después, que fue el desastre catalán, que fue la salida de 7.000 empresas, de 2 bancos, y una situación que ahora estamos viviendo aquí en Cataluña, porque Cataluña ahora mismo vive la tercera parte del procés, que es la etapa de la melancolía. En una sociedad depresiva, porque estamos deprimidos, en una Barcelona sobre todo gris, triste, De bajona. de bajona, sí, con Es una que presencia lo tenían masiva, ahí, lo tenían. sí, pero una presencia masiva de expats, de gente que no habla ni catalán ni castellano, que vienen a vivir a Barcelona con un bajísimo poder adquisitivo, con un nivel de delincuencia alto, todo hay que decirlo, en catalán decimos sense esma, sin vida. Yo, por ejemplo, que vivo en el AVE, hablo más catalán en Madrid que en Barcelona ahora mismo. Porque en Barcelona, en Madrid estamos refugiados casi todos los directivos. Yo vengo de la industria farmacéutica, pero hay muchísimo directivo ahora mismo en Madrid. Y en Barcelona, pues ahora mismo hay una situación pues, de melancolía, de tristeza, de que esto del procés se ha acabado y se ha dado cuenta la población de golpe, ha sido como una hostia, la población, sobre todo del interior de Cataluña,
de que había un problema que nadie hablaba de él, que era el problema magrebí. Y ha sido como una explosión de un elefante en el comedor que estaba, pero que nadie lo miraba y nadie lo decía. ¿Y por qué hablo del problema magrebí? Yo no tengo absolutamente nada con los magrebís, de verdad. De hecho, eran parte de la arquitectura de Pujol. Fue la arquitectura del Pujol, no fue la arquitectura. Pujol decidió que la inmigración que viniese a Cataluña fuese inmigración marroquí y creó una cantidad de asociaciones de amistad rifeño-catalanas, saharaui catalanas, rabatiano catalanas, que coordinado todo por un señor que se llamaba Ángel Colom y Colom, conocido por Sis Alas, y se llenó Cataluña de inmigración marroquí e impidiendo la llegada especialmente de inmigración procedente de Latinoamérica o de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque se consideraba que el inmigrante magrebí, en vez de aprender o hablar castellano, hablaría árabe y catalán. Graso error. Lo que se ha llenado es ¿Tú te el acuerdas, interior de Cataluña. te acuerdas de aquello que hicieron los chinos en el 58? Tuvieron un problema con las cosechas y decidieron cargarse los gorriones para que no se comieran el grano. Que también se comían los insectos y vino una plaga de la langosta, les reventó por completo y se comieron la gran hambruna. Pues esto es lo que pasa en Cataluña. Y es muy triste, muy lamentable ahora mismo cómo el nacionalismo está enseñando su auténtica cara, la cara supremacista, la cara racista, que representa Alianza Catalana. Pero que viene de lejos también, ¿eh? No, esto es indiscutible. O sea, el nacionalismo siempre ha sido supremacista. Sea el nacionalismo vasco, sea el nacionalismo alemán, sí. sea el nacionalismo español también. Sí, no, si tú has hablado del Volksgeist y a partir de ahí tú ya sabes que es un tema de somos mejores. Exacto. Y ahora mismo en Cataluña yo estoy convencido además, de que si hubiese elecciones autonómicas, Alianza Catalana ganaba las elecciones. Ganaba las elecciones. Porque hay esa desafección, y además es muy transversal, el voto que va a recibir. Digo ahora mismo, esto no significa que dentro de 2 años, cuando hay elecciones, pueda pasar cualquier otra cosa, ¿no? Pero ahora la sensación que hay en Cataluña de esa melancolía, de eso, hostia, esto del procés ha sido un desastre, los políticos son una pandilla de chorizos, que ya se vive en Madrid también, pero aquí en Cataluña multiplicado por 10, esa desafección absoluta hacia la política. Y eso de decir, joder, me voy al colegio de los niños y resulta que la comida es solo halal, porque es solo halal la comida en todos los colegios de Cataluña. Resulta que las ayudas en Salt, que es un pueblo, o en Manresa o en Vic, que se dan a los niños en los colegios, solamente es para niños inmigrantes. Que no es cierto, pero se crea un gossip, una rumorología imparable que lo está impregnando y contaminando absolutamente todo, ¿no? Y en esta situación estamos ahora en Cataluña, viviendo la tercera parte del procés, que es la más peligrosa de todas, porque esta sí que provoca una ruptura total. Y hablamos de la misma tierra en la que surgió Ciudadanos en su momento. ¿Cómo? Porque no sé si o sea, porque para mí, al menos desde fuera, totalmente desde fuera de la política, que Ciudadanos fue como igual que Podemos a nivel nacional, Ciudadanos fue como, ¿qué coño es esto? ¿Cómo se vivió desde vuestro lado? Porque entiendo que no estaríais al tanto, entiendo, porque era un mensaje muy similar. Y ese éxito en 2007 creo que fue... ¿Por qué funcionó? ¿Qué hubo para que de repente aquello pasara en tan poco espacio de tiempo? Porque en el caso de Podemos tenemos esas otras circunstancias. Bueno, Ciudadanos nace en el 2006, fruto de, como no voy a explicar la historia, de una serie de intelectuales de izquierda, todos procedentes del PSC, y de un proyecto anterior que se llama Foro Babel, en el que se quiere defender sobre todo la enseñanza del castellano en las escuelas catalanas. Y antes os he dicho que yo, que soy catalano parlante, en el colegio todo era en castellano. Ahora en los colegios, por ejemplo, que iban mis hijos, porque ya tengo los hijos ya un poco mayores, pero en el colegio, en una zona de catalán lo al 100%, todo es en catalán. Es decir, la dificultad de los chavales jóvenes catalano parlantes ahora en castellano es grande. Pero bueno, también quiero romper una lanza para decir que la convivencia lingüística en general
es normal, pacífica y la gente habla perfectamente catalán y castellano. Ciudadanos nace en el 2006, como os he dicho, por este proyecto, tiene 3 diputados, tiene un proceso de ascenso importante, pero resulta que en el año 2014, que es cuando empieza a hacer la primera, digamos, gran eclosión de Ciudadanos, hay una desafección cada vez mayor por parte, sobre todo, del votante del PSC. O sea, el votante del PP aquí en Cataluña, como sabéis, es marginal. El PP aquí en Cataluña nunca ha tenido un proyecto político, en fin, para los catalanes. Siempre ha habido votantes del Partido Popular. Yo siempre lo he sido. Antes he dicho que mi militancia es muy antigua dentro del PP. Pero en el 2014 surge un Ciudadanos más reforzado por la desafección del votante de Ciudadanos. Del PSC. Del PSC. Del PSC, perdón, el PSC. Repito, para que lo tengamos claro. Cataluña tiene un 50% de catalanes que tiene el catalán como lengua propia y un 50% aproximadamente que tiene el castellano como lengua propia. El 50% de catalanes que tiene el catalán como lengua propia son los que antes he hecho referencia de que se está moviendo hacia Alianza Catalana. Del 50% de catalanes que tiene el castellano como lengua propia, un porcentaje enorme votaba al PSUC históricamente o al PSC y son los que se mueven hacia Ciudadanos poco a poco. Aparece el 2017, que es el año clave para entender toda la estructura y en el que hay el desafío final, porque lo que había antes, del 2014 hasta el 2017, eran escaramuzas, intentos de hacer leyes de desafección y manifestaciones enormes, gigantescas, pero no había una voluntad de ruptura real. Pero en el 2017 hay una voluntad de ruptura real, es cuando se crea un proyecto que se llama el Junts per Sí, que van los de Convergencia y los de Esquerra Republicana juntos, y es cuando desde todo el mundo constitucionalista hay una voluntad clara de intentar ir a unas elecciones y ganarlas, que es las del 21 de diciembre del 2017. Es la gran batalla y es la gran victoria de Ciudadanos. ¿Por qué se produce la victoria de Ciudadanos? Bueno, podría explicar muchas cosas, pero igual no es el momento de explicar muchas cosas. Pero es verdad que Ciudadanos recibe el apoyo masivo de una parte muy importante de castellanoparlantes desafectos con el PSC ante la deriva hacia el nacionalismo, de catalanes que habían votado Convergencia pero que no se sienten independentistas ante un proceso rupturista, y de votantes del Partido Popular y de la abstención en general, y eso da 1.100.000 votantes, cosa absolutamente histórica, pero no suficiente para formar gobierno. A partir de ahí, bueno, la historia ya la conocéis. Ciudadanos, Albert Rivera y posteriormente Inés Arrimadas deciden abandonar Cataluña, irse a hacer las Españas, a competir con el PP, y es el gran fracaso de nuevo del centro derecha liberal de España. ¿Y cómo se logra? Porque dices, hay una unión, pero esa unión es por ósmosis, quiero decir. ¿Cómo se trabaja eso para que de repente tantos núcleos poblacionales de repente lleguen a parar a esa solución? ¿O es simplemente sucedió? Bueno, podríamos buscar muchas explicaciones. Por un lado, el gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña se ve como una pieza hostil, incluso por los propios ciudadanos de centro-derecha, que habían votado de forma importante en aquel momento a Mariano Rajoy y lo abandonan y, por tanto, ven que no hay dentro del Partido Popular un proyecto que pueda ser votable. Estoy hablando de diciembre del 2017. Por otra parte, a mitad de campaña del PSC, Miquel Iceta hace unas declaraciones curiosas y en las que él habla de indultos. A mitad de campaña del 2017, hablar de indultos sobre lo que estaba pasando y lo que había pasado anteriormente es como un suicidio. Y lo que provoca es que hay mucho votante del PSC que vea a Ciudadanos como... Y ciertamente nosotros, y en mi caso concretamente yo, dentro de Sociedad Civil Catalana, recibimos algún encargo para trabajar en temas de redes sociales. E hicimos un proyecto muy chulo que tuvo ¿cómo te lo diría para intentar ser prudente?
una situación dulce y amarga al mismo tiempo. Dulce porque efectivamente apoyamos mucho en tema de digital muy importante que se hizo en Cataluña, que se ha comentado muy poco, que nos volcamos en Ciudadanos, pero frustrante porque no se consiguió formar un gobierno constitucionalista en el 2017 y lo tuvimos a tocar, lo tuvimos muy cerquita. Javi, no sé si quieres tirar con algo. Joder, es que estoy como en un buffet de un hotel, ¿sabes? Estoy totalmente bloqueado por a dónde podríamos ir. Em, ¿Tú crees que aparecerá algún contrapeso a Alianza Catalana, que yo estoy de acuerdo contigo, que va a... Porque yo tampoco, más allá de Oriols, no tengo ni idea de qué cuadros hay ahí. Y por regla general, creo que se va a llenar de oportunistas, como se llenó en su momento Ciudadanos, como se llenó en su momento Vox, como se llenó en su momento cualquier tipo de partido que está en el sitio correcto, en el momento correcto, con el mensaje correcto, y que termina llenándose de profesionales de la política. Y a mí personalmente, naturalmente, el mensaje de Alianza Catalana me parece, pues, me parece muy inquietante. Pero tengo curiosidad por saber qué hay más abajo de las dos, tres cabezas, porque a mí Oriols me parece una tipa inteligente, o sea, me parece una tipa que ha leído muy bien el aire y que sabe ha posicionado muy bien la vela y todo este tipo de cosas, pero no tengo ni idea de qué hay más allá y por debajo de ella. Oriols, yo he debatido con ella en varias ocasiones, es una auténtica piedra. O sea, es Roca pura, granito roca. basáltico. Sí, yo he debatido con todo el mundo y pues más o menos me he salido bien, tengo argumentos y reconozco que con ella me costó, es una roca. Ella tiene además, tiene dos cosas muy buenas. Primero, que es una tipa absolutamente normal y que se cree lo que dice. Sí. Sí, Y eso, que tiene verdad, que ahora mismo en la política actual de pura pantomima es una diferencia cósmica. exacto. Y ella se lo cree. Y eso se ve. Y luego que tiene un catalán perfecto, precioso. Ujú, Catalán de Ripoll, ujú. catalán antiguo, barroco. eh, que para muchísima gente recuerda a esa Cataluña perdida, a esa Cataluña de hace 20 años, antes de la gran invasión árabe, entiéndeme, ¿no? Lo estoy Sí, sí, no, diciendo. no, a esa Sí, Cataluña de dándole. Jacinto Verdaguer, a esa, bueno, algo parecido a lo que intenta evocar Dugin y Putin y la Gran Rusia y es, Dugin es el ejemplo perfecto, eso sí. es. Más ella viste de negro y con una cruz que se vea, Sí, 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 sí. provocando, Sí, diciendo, sí, y encima os enseño aquí la cruz católica o cristiana sí, sí. Y venida por para más. fastidiaros, progres y woques de mierda, ¿no? Un Sí, sí. poco, y eso la verdad, corre como la pólvora. ¿Qué hay detrás de Silvia? Bueno, hay gente muy bien preparada. Uno de sus principales, bueno, su principal apoyo es Jordi Aragonés. Anda. Jordi Aragonés es el primo hermano de Pere Sí, Aragonés, sí. el antiguo presidente de la De la Generalitat, Generalitat. de una familia económicamente muy rica aquí en Cataluña, una familia muy franquista, como casi Como todos los casi todos los catalanes de bien. catalanes de bien, efectivamente, O eso iba a sea, decir. Òmnium Cultural cuando nació por excombatientes de la Sí, Falange, sí, sí, sí. y podríamos empezar a hablar En aquí regla de general sus... rascas un poco y Y sale. rápidamente salen los A ver si es lo cuadros. que había. O sea, es Sí, como sí, ir a sí. la Alemania de A mí 1939. Pues ¿quién iba a ver allí? me hace mucha gracia porque a mí me acusan de franquista, de Sí, fascista. sí, Digo, sí. oiga, mire, yo tengo a mis dos abuelos Gente que del eran... Barça, ¿no? Que le entregó la Gran Cruz Dorada a Franco y Sí, que le sí, salvó sí, de la sí, quiebra en un par de ocasiones. O sea, estas sí, cosillas sí, sí. siempre. Sí, Los dos sí. abuelos, Mona había leído que eran de Esquerra, puede ser, o eran Bueno, yo tenía un republicanos. abuelo que era de Esquerra Republicana, que luchó con la República y cuando acabó la guerra estuvo en la cárcel, mi abuelo materno. Pero mi abuelo paterno era de la Lliga, era el médico de Cardona, fue el único médico del pueblo de Cardona que los mineros no mataron
y él tuvo que enrolarse en las milicias de la CNT y hizo la guerra. Entonces, cuando acabó la guerra y vino Franco, tuvo que largarse porque no lo Sí, sí. querían tampoco. O sea, que algunos Sí, como no, Chávez no les Nogales, unieron y de estos otros. que sabe que los dos bandos le fusilarían por Sí, sí, razones sí. diferentes. Sí, pero mi familia, por ejemplo, el primer marido de mi abuela materna murió en el frente del Ebro y jamás recuperaron su cuerpo. Pero mi mujer, a su abuelo paterno, él también murió en el frente del Ebro en la República. Es decir, toda mi familia ha estado, luchó al lado de la República, para entendernos, que no hemos sido franquistas, ¿eh? Y no hemos tenido nunca. Pero bueno, aquí resulta que el más franquista, más facha soy yo, cuando quien me acusa de franquista y facha, por ejemplo, en mi pueblo, es el nieto del alcalde franquista y el nieto del farmacéutico que tenía, era jefe de la Es palanca. que O sea que, hacerse Eso, perdonar es una de las cosas más tremendas que tiene sí, el ser humano, macho. eso te lo he leído exacto, un exacto. día, te lo he leído buscando y tal, llegando desde esa página de Wikipedia, mencionaban como hito importante que votaste a Esquerra en tu pueblo. Y que cuando te dijeron que... ¿Por qué? Decirte que porque me da la gana comprarte un amigo. O sea, Bueno, claro, es que mi primo hermano es el alcalde del pueblo de San Pedro. Claro, yo no voté en este caso al partido, voté a mi primo hermano, que claro, es el claro, luego presidente de lo Esquerra Republicana. ¿Yo qué le voy a hacer? debe Al final hacer. en el pueblo votas a la gente. Y lo hice cuando me preguntaron, ¿no? Me preguntaron Sí, pero que por lo qué. mencionaban como una locura, como, ¡buah! Pero ¿a quién se le ocurre? O sea, estaremos locos. Bueno, es que Cataluña se vive una locura, ¿eh? Es una locura. Pero bueno, yo colaboré mucho en su momento con la llegada de Manuel Valls, ¿eh? Manuel Valls fue, digamos, un encargo que tuvimos algunos para buscar a un personaje en fin, en su momento con ese personal pues nos movilizamos, fuimos a verle en varias ocasiones para intentar convencerle que viniese para ser alcalde de Barcelona. Pero es que tengo muchas batallas que contar. Tengo la batalla de Tabarnia y tengo muchas batallas Oh, Tabarnia, Joder, no, por no, favor. yo estoy aquí acariciándome los pezones, te lo juro. Llevo una hora y pico. Madre mía, Pero, qué chapa te daba. O ¿cómo, sea, no. cómo se ha vivido, cómo vivisteis ya a título personal? Porque además entiendo que en tu caso, ahora dices, estoy expatriado en Madrid, trabajo en Madrid, pero aquellos años del Prusés que nosotros veíamos desde aquí, que era como leer un catalán y la gente se ponía nerviosa, que incluso la gente iban en el coche de España, pues que intentaban quitar las pegatinas de España y a la inversa, la gente catalana cuando venía aquí quitaba las pegatinas de Cataluña. ¿Cómo lo viviste desde tu lado significándote y además teniendo un rol empresarial? Porque entiendo que hay un momento dado en el que en determinado rol empresarial alto que dicen, oye, con la comida no se juega, o sea, donde se come no se Sí, caga, por decirlo de alguna manera. bueno, yo accedo a la presidencia de la Sociedad Civil Catalana en el año 2014 hasta el 2016, pero luego pasé a ser presidente de la Fundación Joan Boscà y tuve una presencia importante en los medios de comunicación y siempre como el malo, claro, yo estaba defendiendo la unidad de España y la defendía en Cataluña y en catalán, que no era fácil, y sobre todo cuando no tienes el apoyo manifiesto de tu gobierno y cuando no solamente estás en tierra hostil, sino es que además te quieren matar civilmente, que a veces es la peor de las muertes, ¿no? Entonces yo lo viví personal, familiarmente, muy mal, de verdad. Pero cuando uno coge un compromiso, en mi caso yo cogí el compromiso, pues dije, pues hasta el final, ¿no? Profesionalmente tuve muchos problemas. Yo entonces no estaba con mi propia empresa, ahora sí, pero estaba de CEO de una multinacional farmacéutica japonesa y tuve que ir hasta en tres ocasiones a Osaka, bueno, a Tsuki, a dar explicaciones de a qué me dedicaba en mi tiempo libre, ¿no? Y en mi tiempo libre me dedicaba, pues, no a salvar España, que no era el caso, pero Algo sí menos a- épico, pero también, sí, pero bueno, en en ello ello estaba, ¿no? estábamos. Porque mi empresa recibió un bloqueo brutal por parte del independentismo y por Clásico. decenas de miles de mails y de mensajes que recibían. Mis jefes japoneses estaban escandalizados. Las ventas iban bien, el profit iba bien, el Equity Income iba bien, pero joder, ¿qué hace Mr. Bosch en su tiempo libre, ¿no? Y preocupados porque, claro, incluso exconsellers de la Generalitat d'Esquerra Republicana habían mandado mensajes diciendo que yo lo que me dedicaba era a perseguir y a insultar independentistas. TV3, yo abría muchas veces las noticias de TV3. El presidente del TV3, el presidente de Sociedad Civil Catalana acude a un acto franquista. El presidente de Sociedad Civil Catalana es un fastidio. En TV3, en La Vanguardia, a mí me trataban como
un atestado auténtico en Cataluña Radio, en RAC1. Éramos el enemigo, era una guerra, absolutamente, y era la guerra a Pero muerte yo creo civil. porque les caíais muy cerca, porque a ti no te podían acusar de mal catalán, ni te podían acusar de este tipo de No, cosas. O sea, era claro, una yo, no- cuña, yo la cuña de la misma madera que es la que sí, más duele. yo les hacía muchísimo daño porque era un catalán perfecto. No podían buscar más catalán que a mí y eso es lo que más les podía. Y sabía yo, era un objetivo claro y también tenía claro ese. Piensa una cosa, ya para acabar de rizar el rizo. Mi mujer era la presidenta de Convergencia Democrática de Cataluña en el pueblo y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de San Pedro. Es decir, Nos gusta el deporte de riesgo, ¿eh? El Sí, sí, salto vamos. base, el sí, parapente. Llegar a cenar a era, casa y a ver qué hay. sí, Mamá. claro, pariente además de Guardiola, en fin, o sea, todas las, todo lo que Todo, tenía claro. que ser un Sí, sí. perfecto independentista catalán Sí, sí, sí. y encima del Partido Popular, o sea, el partido más odioso, ¿no? Todo y que ya había sido expulsado del Partido Popular, pero bueno, bueno, entonces yo lo viví realmente muy mal. Tuve un incidente muy serio con mi hija que sufrió una agresión en una fiesta popular por parte de unos miembros de la CUP, que le dieron una paliza a mi hija. Eso ocasionó que decidimos que mis hijos estudiasen fuera de España. Mi mujer sufrió muchísimo, maestra, profesora, filóloga catalana, eh, todo su mundo cercano diciendo, ¿cómo estás casado con un fascista? Ahora dicho así, pues suena, No, joder, no, ahora con pero la no, no, no. distancia, ahora con la distancia a lo mejor se relativiza, Claro, pero Con hay que distancia. muerte. vivirlo, hay que estar ahí debajo Sí, del canalón. pasear por mi pueblo, un pueblo pequeño, que te escupan tus amigos por la calle, que te echen de los grupos de WhatsApp, familia directísima, 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 que decida romper. Esas navidades fueron las peores navidades de mi vida, como te puedes imaginar, mi madre llorando a moco tendido, mi padre hecho polvo. O sea, ahora lo cuento con Sí, simpatía. ¿Por sí. qué? Lo cuento con simpatía, porque todo esto se ha arreglado. Todo el mundo que me escupía por la calle me ha venido a pedir perdón. Toda mi familia se ha recompuesto. Y no he dejado ningún amigo que había tenido, que efectivamente lo perdí, que lo haya recuperado. O sea, la sociedad catalana en buena medida ha entendido que aquello fue un desastre para todo el mundo. Y yo en mi caso, que yo judicialicé la vida política catalana, o sea, yo denuncié a 750 ayuntamientos de los 940 en Cataluña por no tener la bandera española. Yo denuncié, yo firmé Sí, el sí, grupo de abogados de Sociedad Civil Catalana. sí, sí. Yo me fui a un sitio que me aplaudían con las orejas cuando entraba, se llama Tribunal de Cuentas, y fui a denunciar a Artur Mas por malversación. Yo me fui al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con el Buques por la Constitució, Societat Civil Catalana, a denunciar a un señor que se llama Quim Torra por tener una pancarta en el Ayuntamiento, en la Generalitat de Barcelona, de la Generalitat de Cataluña, que desobedecía a una sentencia judicial en el que prohibía tener pancartas. Y ese señor tuvo que salir de la Generalitat de Cataluña. Es decir, yo judicialicé la vida política catalana en buena medida y pedí los indultos. Firmé los indultos. Consideré, o sea, yo, como sabéis, yo vivo en Santpedor, está al lado de una cárcel que se llama Lledoners. La tengo a 3 kilómetros de mi casa. Yo todos los sábados me gusta ir en bicicleta de montaña. Y entonces, por el sábado, yo me iba con la bicicleta de montaña y pasaba al lado de la cárcel Lledoners, donde había cientos y cientos y cientos de independentistas ahí gritando «President». Estaba Junqueras por ahí, estaban el Rull y el Turull, estaban todos ahí. Yo pasaba la bicicleta y podéis imaginaros la salva de insultos que recibía mientras yo paseaba en No, bicicleta eso delante ya de... es en plan de... Yo Bueno, circulaba ya por te mi digo, pueblo, deporte extremo, tío. No. Pero Salto me encanta, base, claro, sí, sí. parapente, esas movidas. Vas pero tranquilamente el camino hasta que sabes que llega y ya vas cogiendo ritmo. Por los motivos que sí, sean, al exacto. llegar a Eso la es. cárcel, Eso es. va. Pero no puedo dejar también a veces de empatizar, a veces empatizas también con el enemigo y dices, joder, esta pobre gente que tiene a estos desgraciados aquí en la cárcel, que se han creído el cuento chino este de la independencia, que están aquí gritando, desgañitándose, que bulean independencia y no van a tener nunca, y hemos ganado. Hemos ganado, esto estoy hablando del 2020, 2021. Hemos ganado, o sea, los constitucionalistas o los españolistas o los fachas o que nos digan cómo, hemos ganado, o sea, no van a tener independencia esta pobre gente y están en la cárcel y tienen estos que son sus mártires. Oye,
pues ¿por qué no salen de la cárcel? Y nosotros, los que hemos ganado, les decimos, oye, pues venga, que os den el indulto. Y fui yo, junto con otra gente, los que decimos dar el indulto para terminar también y para buscar la reconciliación, que es lo que hay que buscar, ¿no? Y decir, oye, pues mira, démonos la mano y tal. Y pasé de ser un butiflé en Cataluña a ser un traidor en Madrid por firmar los indultos. Y esa es la triste historia de un servidor que No, ya está un poco retirado de todo. un momento, un momento. Ingobernable, O sea, como debe ser. un momentito, solo un momento, por favor. O sea, sirva esto como homenaje mío personal de un pobre matado aquí en Madrid oye, qué fortaleza mental y moral hay que tener para aguantar con las convicciones de uno cuando todo el mundo alrededor tuyo ha perdido completamente la perola en un sentido o en otro. Y luego perdonar. Bueno, Pero eso es muy católico. Quiero decir, si eres católico te tiene que salir casi de Sí, uno es católico, pero casi de cuando te dentro. toca a ti, No, te pero la toca- fortaleza moral de decir, mira, es que no soy el único coche que va en dirección prohibida es que vais todos en dirección prohibida. ¿Sabes? O sea, ¿cómo mantiene uno la cabeza sobre los hombros? bueno, por eso entiendes que soy del Español aquí. No, claro, me ha quedado claro. Bueno, y serías del Atlético de Madrid, o sea, sería cualquier cosa que sea minoritaria, contracorriente, serías del partido Salmón. O sea, lo tengo ya clarísimo. Ahora va por San Pedro haciendo el Moonwalker, ¿sabes? Ahora va por No, pero me parece. Ya, Haciendo un juego ahí de- pero mira cómo lo hago. No, pero de verdad, me quito el sombrero completamente. O sea, no sé cómo decirlo, qué claridad mental tiene uno que tener para, como la mujer de Job, ¿sabes? Que llega un momento en que le dice a Job, oye, mira, pero cágate en Dios y muérete ya, desgraciado, que no te ha hecho más que darte de hostias y romperte. Y el otro diciendo, el Señor me lo dio, el Señor me lo dio. Aquí estoy Bueno, yo. ¿sabes qué pasa? Que lo que no te mata te fortalece. Y Bueno, también sí, es claro, verdad que efectivamente. Mi creas unos tigratismo, ¿no? anticuerpos ya- Mi tigratismo, ya te puedes comer medio kilo de ácido sulfúrico que ya el estómago te dice, no, Sí. no, sin problemas. Bueno, también es verdad que he tenido la suerte de tener unos hijos y una mujer que, a pesar de todo, porque eso es importante, al menos para mí. Lo más Una mujer que importante. me Es la acompaña, decisión más grande que vas a tomar en tu vida. efectivamente, y siempre han estado a mi lado, todos mis hijos, ¿no? Que sean, ¿sabes? Que le harían un bullying Bien. también salvaje en el colegio, por Sí, cierto. claro. Mira, mi hijo pequeño, Martí, es verdad que mide 2 metros y un tiempón de cojones, ¿no? Pero él decidió venirse a Alemania y estudiar en la Universidad de Vic. Y se fue a estudiar a la Universidad de Vic siendo el hijo del Thatcher. Y claro, Vic. el primer profesor que le dijo, dije, tú eres el hijo de Bosch. Dice, sí, ¿qué pasa? ¿Sabes? Y a ti no te han metido nunca una hostia que te han desmontado como un Hyperman, ¿no? Y a partir de ahí ya se terminó. Sí, porque son cobardes cuando... Sí, es que cuanto más hijos de puta, más gallinas son. Es acojonante. Tuve algún intento de agresión, es verdad, en mi caso, un intento de agresión que Un segundo, además perdón. fue en una visita del rey, pero bueno, siempre han sido temas menores, ¿no? Porque violencia nunca ha existido en Cataluña a este nivel. Y ahora mencionabas cuando has dicho lo de apoyar los indultos, y siempre se habla de la gestión de Rajoy, de lo que no hizo y de lo que al no hacer hizo. ¿Crees que se hicieron bien las cosas o que la salida, y luego lo que hizo Pedro Sánchez con los indultos, fueran por los que fueren, ¿qué es la salida adecuada? Yo, por ejemplo, a mí yo los indultos no, o sea, viéndolos de fuera es como te jodes. O sea, has montado todo este pifostio, pues lo siento, hermano, pero te la comes. Porque hay gente en la cárcel por muchísimo menos. Pero tú, que eres una persona implicada, con lo cual mi opinión aquí no importa una mierda, porque si a alguien hay que creerle, tú quieres darle el indulto, dáselo tú, porque más que tú no lo ha sufrido nadie. Pero ¿crees que al final, por más que se haya criticado, resulta que lo que no se hizo estuvo bien hecho y lo que se ha hecho también ha estado bien hecho? A ver, los indultos creo que han sido una decisión acertada por parte en este caso, el gobierno socialista, y lo que ha sido un desastre es la amnistía. El indulto no es más que el Estado otorga el perdón, pero reconoce los hechos. El delito. El delito. Y el delito existe y, por tanto,
la inhabilitación de los delincuentes y el señalamiento de por vida de que tú has sido un delincuente, pero que el Estado decide, oye, te dejo salir porque ya no hay riesgo y porque considero que es una forma de apaciguar el tema. Y yo entendí en aquel momento que era un momento adecuado para conceder los indultos. Lamenté que en su caso el Partido Popular no asumiese también esa tesis, entendiendo la dificultad, pero aquí en Cataluña esto se entendió de forma absolutamente transversal. No hay gente que no entendiese que los indultos eran una buena medida. La amnistía es un error absoluto porque es sí reconocer el error, en este caso del Estado, y dar el pábulo de que lo que se hizo estuvo bien. Y por tanto, por 7 votos, que es lo que ha conseguido Pedro Sánchez, y por eso mi crítica brutal y absoluta, no solamente a Pedro Sánchez, sino también a Salvador Illa, por ese apoyo, entiendo yo, a un gobierno Frankenstein realmente, y es que con el nacionalismo no puedes ir absolutamente a ningún sitio, ya sea el nacionalismo vasco o catalán, siempre y cuando estén en este proceso rupturista, ¿no? En algún momento el centro derecha tendrá que entenderse con el nacionalismo catalán y vasco, pero en otros parámetros. Pero la amnistía, lo que yo entiendo, es una línea roja que no se debía cruzar. Yo creo que esa es la distinción entre el indulto y la amnistía, teniendo en cuenta que lo que hicieron fue muy gordo y que lo que han provocado fue un empobrecimiento de Cataluña, una radicalización entre la gente joven, porque es muy significativo el proceso que hay en Cataluña de desafección de una parte muy importante de la gente joven hacia la lengua catalana. De ver la lengua catalana como Una una imposición. imposición y, bueno, esto... Está pasando lo mismo en el País Vasco, ¿eh? No leen en vasco ni Cristo. Claro, es que se ve el catalán como la lengua del poder, la lengua del gobierno, la lengua de los separatistas y hay una cantidad... O sea, yo hablaba catalán en el patio y en la escuela castellano. Los niños ahora en Cataluña, en el interior de Cataluña, en mi pueblo, hablan catalán en el colegio y en el patio se habla en castellano. O sea, es un cambio brutal. Y esa pérdida de la lengua catalana, yo lo achaco a los independentistas. Han hecho del catalán bandera. Y para mí, la lengua, que es mi tesoro, decía el poeta Aribau, al llemosí vaig fer el meu primer vaixit, es decir, en catalán di mi primer bostezo, vaixit, no es una traducción literal, pero bueno, Qué sería mi bonito, por primera favor. palabra, sí. Coño, es que ahora han hecho que el catalán sea una lengua de parte, una lengua antipática para una parte muy importante de la población catalana, y ya no digo para el resto de España, ¿no? Cuando dicen, no, las empresas de Soria van a tener que contestar también en catalán, y iros a la mierda. O sea, hijo, Sí, no uséis el catalán para vuestros... Bueno, es que ese es el problema. Ese es el problema general con un montón de cosas que tienen que ver con pura ideología, que es coger cosas de todos para tu uso particular. Con político. gente que muchas veces ni siquiera cree en ello, ni tiene una ideología particular, ni nada por el estilo, pero como saben que son cosas que mueven relatos sentimentales, se las usan y las apropian para sus propios usos torticeros. Eso me parece que hay un círculo en el infierno especial para este tipo de gente. Molaría tanto, por favor. Iba a ser un círculo de la hostia ese. No, es que me parece tremendo. Me parece No, tremendo. no, Mira, sí, yo hoy entraba en contra del indulto y salgo a favor del indulto. Fíjate lo que te estoy diciendo. Claro, es lo que te digo. Y que al final es la politización de todo. Yo es cuando iba un poco al tema de, joder, ¿cómo salvas la cultura? ¿Cómo guardas la memoria sin convertir la memoria en un arma? Sí, Porque que tal tú cual. puedas hablar bable, me parece de puta madre. Que tú quieras imponer bable, no tiene sentido ninguno. Primero porque la lengua y el idioma es una cuestión adquirida que la gente adquiere precisamente por esa acumulación de recuerdos familiares, por entornos, por muchísimas cosas de las que no tienes control. Entonces es como, joder, yo quiero que España tenga muchas culturas. ¿Cómo evito que cada cultura me saque su banderita cada poco para pedir perras? Es como el tuit ese, ¿no? Busco en internet y solo sales tú Y pidiendo solo sales perras. tú pidiendo perras. Es como... pero bueno. Tenemos que ir ya cambiando de tercio, y para ir cerrando, y siempre intentamos preguntar un poco también hacia el futuro. Y algo muy concreto, ¿cómo crees que estará esto en 20 años?
No sé si era Espartero el que decía que esto llevaba desde hace ni se sabe los años, todo este Bueno, conflicto. Espartero decía que teníamos que bombardear Barcelona cada Eso. 50 años. Sí, periódicamente. Cada 50 Ya. años. Yo digo lo mismo con Portugal. Hay que Era invadirlo George cada Bernard 500 Shaw años. aquel que decía que algunas mujeres hay que golpearlas periódicamente como a los gongs. Pues Espartero era un poquito más... Joder, has cortado todo el rollo. Me ha Pues venido a la ¿cómo lo cabeza, veo tío. yo? Perdona. No, sí, ¿Cómo lo- no, sin problema. Ha salido, ha salido. Bueno, yo soy historiador, ¿no? Los historiadores lo que hacemos es andar para atrás mirando el pasado y no vemos lo que nos pasa detrás, ¿no? Y no podemos preverlo. Pero en todo caso, creo que Cataluña y el catalanismo ha dejado de tener sentido. Ya no tiene razón de ser. El catalanismo fue un proyecto de transformar España desde la catalanidad, desde esta, no presunción de superioridad moral que algunos sí podrían tener, pero desde esta óptica del trabajo, del servicio, sin trabajar en el servicio, es decir, sin estar en la administración, pero dar servicio a la sociedad, ¿no? Un poco esta era la filosofía de lo que fue el catalanismo y del que yo me siento heredero, sobre todo a través de una figura como Francesc Cambó, ¿no? Pero anteriormente de otros muchos, ¿no? Y el catalanismo ha dejado de tener sentido porque Cataluña ya no puede aportar nada. Desgraciadamente y lo digo desgraciadamente, ¿no? Tenemos una España cada vez menos radial y más centrada en Madrid. Madrid absorbe ahora mismo recursos de todas partes. La España vacía es una realidad. Las empresas se están moviendo hacia Madrid y no hay un polo distinto. Vamos hacia una Europa que no sé cómo estará. Hay una presencia cada vez mayor de población procedente del sur de África. Hay 300 millones de personas que quieren venir a Europa y que están pendientes de ese salto. Por lo tanto, vamos a ver cómo nuestras ciudades, nuestros países cambian y no sé, no te sabría decir cuál es el futuro. Tenemos una clase política que es un desastre por todas partes y, y le veo, pero a pesar de todo veo que nuestra patria es una patria muy fuerte. España sigue siendo un país Ya lo decía muy Bismarck. bonito, muy grande y ya lo dijo Bismarck exactamente, ¿no? Y por tanto, bueno, seguiremos siendo españoles dentro de 50 años, seguro. Le pesa a Y quien le los pesa. le pesa a quien le pesa, sí, sí. Vale, pues ya sí, tenemos las 3 preguntas finales para ir cerrando un episodio intensito, muy fino, muy canónico, muy del canon, muy del canon. Me ha dejado contarte lo de Tabarnia y muchas otras cosas que no te lo Sí, no, diga. a ver, No, esto no, lo no, es podemos que me volver. comía yo otro programa seguido, o sea, quiero decir, esto hay que ver No te cómo lo preocupes, gestionamos que porque... volvemos. Yo con prácticamente todos los invitados digo volvemos, y no es coña, lo único que vamos a largo plazo, pero volveremos. Cuando O queráis, sea, cuando esto es queráis, así. cuando queráis. Si Dime, pudieras Alex. cambiar, Mon, una sola cosa de España, como marca, como país, te dirá Pedro Sánchez poderes completos, ¿qué sería? De la España actual De la España dices, actual, sí, ¿no? sí, legislativamente, socialmente, varita mágica. La crispación política y el populismo que existe a derecha e izquierda. Creo que es muy peligroso lo que tenemos ahora mismo en esta polarización que he vivido en Cataluña, que vivimos en España en estos momentos y que no nos puede llevar más que al desastre. Y la guerra civil del 36 creo que es un claro ejemplo. Yo tengo una cosa, y perdona 30 segundos sobre esto, ¿no? Cuando gobierna el Partido Popular en España, la izquierda es una izquierda golpista y que no entiende la racionalidad. Mi tesis doctoral está sobre todo racionalizada en el año 34, ¿no? Que es el momento clave realmente. Asturias... Asturias, Cataluña, pero había un plan golpista por parte de la izquierda de no aceptar unos resultados de la victoria del derecho, ¿no? Y Y eso diciéndolo provocó... claramente en las Cortes, sin ningún tipo Sí, de sí, 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 sí. desparpajo, largo caballero, todos demócratas a full, Efectivamente. sí. Sí, pero también es verdad que tenemos una derecha que tampoco entiende lo que es la diversidad, ¿no? Por tanto, ese guerra civilismo es lo que yo cambiaría. Y una nueva que estamos preguntando, que es nueva dentro de ese canon, es un antagonista, esa persona, ese reflejo tuyo con el que estarías de acuerdo en el desacuerdo, pero que con el que podrías tener una charla pues agradable como esta, tranquilamente. Con una persona en concreto. Sí,
Sí, bueno, o sea, nuestra intención en ese largo plazo en el que vamos es algún día traerle. En el sentido, mira, vino Monbos, que probablemente signifique todo lo que tú no significas. ¿Qué significas tú? Pues a un señor que se llama Pere Rusiñol, que es el director de una revista que se llama Mongolia, Hombre, Claro claro sí, que sí, sí. claro. Era Rusiñol, sí. que él es un Con, anarcocomunista, con Darío Adanti, con toda esta gente. con Danti, efectivamente es un gran amigo mío, tengo que reconocerlo, que nos hemos dado hostias en Twitter y en todas partes, pero que luego nos damos profundos abrazos y en el que Esto tengo, es Los España, antagonistas son señora, que esos. diría Los Jarabo. mejores sí, antagonistas son esos, claro. pues tengo enormes discrepancias de todo tipo, pero que nos queremos mucho. Sí, un Pere Pues Rusiñol, sin duda. sí, aprovechando la percha, yo encantadísimo de que se venga Pere Rusiñol ya como antagonista, pero también por su propia visión, porque está en Mongolia, entiéndeme. Eso. Sí, Sí. no, además es un tipo de una capacidad intelectual, o sea, No, claro, brutal. desde Sí, luego. sí. Vale, pues ya otras dos recomendaciones. ¿Qué español vivo te gustaría que entrevistáramos? Ya no vale Pere Rusiñol como antagonista. ¿Y qué español muerto te gustaría recomendar que merece recuerdo o remembranza? Bueno, como español vivo me gustaría entrevistarse a Pablo Casado, Oh, vale, sí. porque Cuidado, tiene, porque Yo tiene una activo, historia, Court Composer. sí, tiene una historia que contar sí. y de los demás me conozco sus historias y Pablo tiene una historia que contar, creo que muy bonita. Él es un hombre que ha tocado el poder con la yema de los dedos y de la noche a la mañana se le cayó todo. Y vivir esa experiencia de ser un desahuciado a vivir las mieles ahora, profesional y personalmente, que me consta y lo sé, que algún día él pasará con un Porsche de color rosa descapotable por la calle Génova. Sí, sí. comprado legalmente. Absolutamente. No es que están pediendo un fondo. Y si tuvieras que elegir una derivada de esta pregunta, entre traerte a Pablo Casado o a Teodoro, ¿a quién te traerías? Oh, Teodoro, lanzador de aceitunas, por favor, si es que venimos Mollar de... chafao, modalidad murciana. A Pablo, a Pablo. Pablo, ¿no? Teodoro, yo con él tengo una buena relación, pero creo que no tiene una vida, digamos, tan apasionante que contar, siendo un personaje que evidentemente es apasionante de contar, porque seguro que nos podría contar muchas cosas pues de Mazón, de Guardiola y de tantos otros que él ha Bueno, claro. compuesto, y muchos intríngulis, y sobre todo cómo se gestionó la entrevista que hizo en La Sexta el día de la muerte de Pablo Casado. Porque no tenemos memoria, pero han pasado muchas cosas en Sí, poco sí, sí, tiempo. sí. Ahora que has dicho lo de la La entrevista, se me ha hemeroteca la desbloqueado una revisamos boca. menos de lo que debiéramos, sí. Sí, Pues sí, 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 pues sí, sí, sí. pues sí, sí. Nos queda el muerto. El muerto. Alguien muerto que merece recuerdo. Has dicho uno ya durante el episodio, de decir, pero por si... Pues yo, Azaña. Don Manuel. Creo que era Don Manuel. Algo tenía También, Azaña que una unía buena a historia. Aznar y a Mon Bosch, macho. Creo que es el gran personaje. Bueno, hay muchos personajes que merecerían de esa época, ¿no? También Gil Robles, yo creo que sería Don un José María. personaje, sí, bueno, que él también vivió el exilio, ¿no? Se fue a Portugal y que ganó las elecciones con la CEDA en el año 34 y que fue el gran damnificado de esas elecciones, ¿no? Salió un mártir que era Calvo Sotelo, pero Calvo Sotelo era una parte menor de ese proyecto. Bueno, fueron a por los dos esa Directamente. noche. Lo que pasa es que solo Sí, encontraron a Calvo Sotelo. efectivamente, pero Gil Robles creo que también, ¿no? Pero sobre todo a Azaña o a su cuñado, a Sheriff, que también es otro personaje que estaría muy bien, ¿no? O a García Lorca. Yo creo que cualquiera de estos Sí. personajes y ya puestos a pedir en esta, pues también a José Antonio Primo de Rivera, que creo que fue un Hacemos una tertulia personaje... con todos. Tenemos... Con todos los muertos, ¿no? Pero Rollo la clave. esa España del año 34, 36 nos da muchas claves de lo que nos está pasando ahora, ¿no? Y conocerla y no repetir los errores que se cometieron entonces creo que sería muy importante. Bueno, como historiador yo creo que ahí peco en estas cosas. No, pero yo es que me los compro todos. Me traería también a Durruti, me traería también Guadurruti, por favor. al otro, a Onésimo, me traería... O sea, quiero decir, sí, es que es una época absolutamente crítica
donde... Durruti, yo veo y luego hay un personaje, a mí me han reprochado alguna ocasión porque lo ha alabado mucho, que se llama García Oliver. Hombre, que Cascaso, García Oliver y Durruti, claro. Los Y además justicieros. sí, que eran en fin, los Atragadores de pistoleros, bancos. sí, Anarquistas. que tiene un discurso en una ceremonia en el año 1937, García Oliver fue el pistolero principal de la CNT y uno de los principales miembros de la sección más virulenta de la CNT. En el año 37 él hace un discurso en el cementerio de Montjuïc en homenaje a Durruti, a Buenaventura Durruti, que murió de un tiro un 20 de noviembre del 36. Sí, sí. Una bala perdida, además. Bueno, Una bala perdida. hay varias hipótesis, pero... Bueno, ahí es un naranjero que se le dispara a un miliciano, pero tiene un discurso que es, para ponerlo aquí, es nosotros éramos los pistoleros de Barcelona. Es la España irredenta, revolucionaria, terrible, de un señor, García Oliver, un camarero de Reus, prácticamente sin estudios, que luego tiene una entrevista en París que le hacen en los años 70 explicando su historia, preciosa además, muy bonita. Él fue ministro de Justicia de la República, fue el que acabó con el crimen en las calles, sobre todo de Cataluña. Él decidió acabar viniendo de ser un pistolero. Murió en México como ministro de Justicia de la República Española y está enterrado en una tumba prácticamente anónima. Y creo que en homenaje de esta reconciliación sería bonito que García Oliver pudiese venir sus restos a España. Creo que sería un símbolo de reconciliación. Yo salgo de este programa ok con el indulto y reivindicando a García Oliver, tío. O sea, es que este podcast, si no existiera, habría que inventarlo, tío. O sea, impresionante. Pero es que además son de esos gestos tan bonitos si los explicas, quiero decir... Pero que no, pero que... Coño, como Cipriano, como esta gente que si no son españoles no son de ninguna otra parte, es imposible. Sí, pero ya el hecho de que es que alguien te lo cogería y te lo tiraría a la cara. Te estaría diciendo que estás dignificando a un pistolero, porque no está viendo la segunda parte, no está entendiendo el segundo. Pero y Cipriano Mera, tío. Otro que tendríamos que... Bueno, en fin. Joder, es que... Sí, hacerle un homenaje. Oye, mira, Vermont, si te animas, buscamos historiador de cabecera para ir glosando figuras gordas. Ya tenemos por ahí algún episodio. Sí, no. Grandes olvidados del ingobernable. Pastillas cortas sobre este tipo de historias. Y nosotros, como tenemos menos credenciales que Begoña Gómez, no podemos hablar de esto, pero esto, o sea, decir grandes olvidados de la historia. Tacatá. Los tenemos ahí. Nada, terminamos. Muchísimas gracias, Mon, la verdad. Aplausos siempre, honor. Toda la historia que nos has contado, todo lo que te ha tocado vivir. Ha sido un placer compartirlo, ha sido un placer que nos lo cuentes. Un honor, desde luego. Javi, muchas gracias como siempre y nos vemos, nos leemos, nos escuchamos y suscríbanse, hagan lo que crean necesario. Que España nos hace sola, amigos.